Perfecto. Bueno, como ya se ha mencionado, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy lleva por título Desempeño de elementos estructurales y no estructurales de edificios esenciales con aisladores del tipo elastoméricos y del tipo de fricción, ¿no? Estaremos hablando sobre, uno, los elastoméricos, lo que son de caucho, los LRB, los NRB, los HDR, y los de fricción, ambos sometidos a sismo severo, ¿no? Dentro de los de fricción, pues encontramos diversos, digamos, clases, al igual que los elastoméricos, y estaremos viendo en especial los triple péndulo. Muy bien, quiero empezar esta conferencia con una pregunta bastante importante que va dirigido para todos los que están presentes el día de hoy, y es, ¿puede una estructura esencial tener daño despreciable ante un sismo considerado máximo? ¿Qué cuesta más económicamente? ¿Los elementos estructurales, los contenidos y los elementos no estructurales? Esto quiero dividirlo en un solo grupo y esto en otro grupo. Normalmente, cuando los ingenieros en estructuras, cuando proyectamos un edificio, siempre estamos pensando, siempre, sobre todo, pensamos en la resistencia de las columnas, la resistencia de las vigas, la resistencia de los muros. Cuando me refiero a muros, me refiero a placas, ¿no? También llamados así en el Perú, en muchas partes de Sudamérica, o también los muros en albañería, ¿no? Lo que son albañería confinada, los portantes, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que muchas veces, o mejor dicho, casi siempre, por no decir siempre, despreciamos la parte del contenido. Es decir, que cuando nosotros construimos o estamos proyectando estructuras esenciales, en este caso, digamos un hospital, digamos una clínica, digamos una universidad, digamos un colegio, pero enfocándonos mucho más al caso de un hospital, vamos a tener nosotros que no solamente cuidar la parte estructural, sino también vamos a tener que cuidar la parte no estructural y los contenidos. Y esto no solamente, digamos, por el tema económico, porque si yo respondo, vamos a empezar primero respondiendo a la primera pregunta, ¿no? ¿Es posible? Sí es posible que una estructura, ¿no? La respuesta es que sí es posible que una estructura esencial pueda soportar un sismo considerado máximo, ¿no? Un MSE, pero en este caso va a ser incapaz de soportarlo teniendo como base o como referencia los códigos normativos, digamos, estándar, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo estándar? No me estoy refiriendo a los códigos como, por ejemplo, la 030 del Perú, la NSH de Chile, entre otros códigos de Sudamérica que puedan existir, ¿no? Es decir, los códigos normales. Es decir, uno tendría que cuidar en una estructura normal, digamos un edificio normal, si uno seguía, en este caso poniendo de ejemplo a la E030 del Perú, el típico 0,007, ¿no? El 7 por 1000. Uno teniendo las derivas por debajo de este valor, uno podría decir que la estructura va a quedar en pie, con lo cual está muy bien, ¿no? Que es una de la filosofía de la norma sismo-resistente, ¿no? Que es la estructura puede quedar dañada un porcentaje alto, pero el colapso es algo que no se permite. Esto hasta un cierto punto, digamos que es lo correcto en todas las estructuras, en todo el mundo, esto ya varía en cada país, pero lo que ya no es correcto es tratar de nosotros manejar dichas derivas como un límite para una estructura esencial como vendría a ser un hospital. En un hospital uno tiene que proteger diversos elementos, y no solamente ya me refiero a la parte estructural, ¿no? Entonces la primera pregunta se responde es que sí es posible, pero, un pero bastante grande, tiene que aplicarse ya métodos avanzados de diseño, ¿eh? Y el caso vamos a ver en esta charla, un método bastante usado que desde mi punto de vista es uno de los mejores, por no decir el mejor que existe a la fecha. Luego, respecto a la segunda pregunta, es ¿qué cuesta más económicamente? Bueno, económicamente, ¿qué cuesta más? Si yo preguntase y uno respondiese rápidamente, y esta pregunta al final quizás ataremos un poquito, lo que cuesta más en una estructura, más del 80%, está ligado a los contenidos y los elementos no estructurales. ¿A esto qué me estoy refiriendo? Que cuesta mucho más una máquina para hacer una resonancia magnética, una máquina para hacer, digamos, escáner al cuerpo entero, eso que te meten, digamos, por un tipo, algo circular para hacer una resonancia, para hacer un escáner, máquinas para hacer, digamos, diálisis, entre otras máquinas que forman parte de un hospital, que hacer el hospital como tal. Entonces, el 80% y más del 80%
está dividido en 40 y tanto por ciento en la parte del contenido y 40 y tanto más en la parte de elementos no estructurales. Ahora yo pregunto nuevamente, ¿qué cuesta más económicamente? ¿Proteger tus columnas, proteger tus vigas, proteger tus placas o muros, como lo llames, o proteger los elementos no estructurales y en contenidos? La respuesta es clara, ¿no? Económicamente, ¿qué es lo que me conviene a mí cuidar? Me conviene a mí cuidar una máquina que es sensible a los impactos, que son sensibles ¿a qué? A las aceleraciones. Entonces, una máquina que va a costar millones, que para empezar no lo venden todos los países, tiene que importarse, donde una pieza puede costar 3 veces, 5 veces, 10 veces tu edificio, conviene desde el sentido común cuidar los elementos no estructurales y los contenidos, ¿no? Eso es la parte de contenido. Elementos no estructurales me refiero, por ejemplo, a los silí, que vienen a ser los cielos rasos, que siempre estos colapsan. Por culpa de esto se cierran aeropuertos, se cierran hospitales, se cierran diversas estructuras esenciales que ya vamos a ver en los próximos slides. Y por ahí alguien dirá, pero Jan, ¿qué pasa aquí? Tú hablas de los elementos no estructurales, de los contenidos, pero claro, si la estructura se cae, todo lo demás no tiene ningún sentido, ¿no? Esto es correcto hasta un cierto punto. Digamos que es correcto que tú protejas la estructura, pero a la par tienes que tener mucho cuidado en proteger, uno, los elementos no estructurales que ya están dentro de la estructura como tal, que se supone que ya por lógica tendría que soportar un sismo, sea la magnitud que sea. Y la otra parte sería los contenidos que también están inmersos a que tú protejas en primer lugar la estructura. Y ahí respondo a la primera pregunta. Si la estructura la proteges de forma convencional, es decir, como todo mundo hace un diseño estático, un diseño de respuesta espectral, obtienes derivas, obtienes esfuerzo, momentos cortantes, Axil hace todo su diseño estructural y ejecuta la obra. Hasta ahí está todo perfecto, ¿no? Esta estructura puede quedar muy dañada, pero uno bien sabe que hacer un diseño a 7 por 1000 es diseñar con daño. El C7 por 1000 es daño. ¿Qué daño? Puede estar en un moderado. ¿Vale? Entonces, hasta ahí hemos respondido estas dos preguntas como parte introductoria. Vamos a pasar a la siguiente. Y quiero que ustedes observen este vídeo de aquí. Vamos a bajar un poco el audio. No sé si se logra escuchar. Bueno, creo que por aquí ya lo van a escuchar ustedes. A ver. Quiero que observen esta parte inicial del vídeo en la cual, digamos, ustedes imagínense que están, este es un tragamoneda, ¿no? Imagínense que están aquí e intentan evacuar. Entonces, vamos a ver, ustedes imagínense que si es que es posible evacuar y si de repente alguien podrá, ¿no? Una persona mayor es seguro que caerá al piso. Una persona joven quizás pueda salir, pero seguro que irá golpeándose en zigzag, ¿no? Entonces vamos a ver el vídeo y escuchar un poco. Imagínense, miren cómo mueve esto. Y empieza a caer, y empieza a fallar electricidad. La gente solo tiene que someterse en su casa a un restaurante, a lavar. Miren esa aceleración. Cuando la tierra tiembla es como si se abrieran las puertas del infierno. Vamos a escuchar un poco. Los terremotos se producen a la velocidad de un rayo, con una fuerza imparable. Estos fenómenos desconciertan a los expertos que están inmersos en una misión desesperada para predecir cuándo y dónde se producirá el siguiente. En todos los terremotos encuentras factores que no se hubieran podido predecir antes. Esto es en Japón. Fue una tragedia en una escala extraordinaria. Juntado con vídeos de Chile, de Japón, de Japón. Miren Un terremoto tan potente que movió el eje de la Tierra. Eso de ahí. Eso seguro. Decenas de miles de muertos. Japón entero se movió 3 metros en el mar. Partes de la costa se hundieron más de 1 metro. Miren cómo supera los límites incluso impuestos por los códigos. ¿Qué fuerzas se unieron para crear ese terrorífico desastre? Un equipo de científicos está investigando. Nunca antes habíamos contado con tanta abundancia de datos. En este terremoto no hay misterio, sabemos qué ocurrió exactamente. La costa de Japón está en ruinas. Increíblemente, podría haber sido aún peor. Esta es la historia inédita de cómo la ciencia salvó vidas y cómo los científicos están averiguando qué fue lo que ocurrió exactamente. Muy bien. ¿Qué podemos observar de este vídeo que acabamos de ver, ¿no? Hemos visto que una persona normal, una persona, digamos, en una edad promedio,
podría o no podría evacuar zonas, digamos que por las altas aceleraciones sería, digamos, poco probable que esta pueda salir. Ahora, si nos ponemos en la situación de que esa persona se encuentra a 10 niveles, o a 20 niveles, o a 8 o a 5, es posible que una persona pueda evacuar o tendría que confiar en que esa estructura no colapse, porque ya dependería, la vida de todas las personas depende de la estructura en la cual se encuentra. Entonces, si la estructura no está bien diseñada, es seguro que todo lo que están dentro, sin posibilidad de evacuar, porque una persona mayor no va a poder bajar las escaleras en esa situación. Entonces, digamos que es 100% seguro que todas las personas van a morir que están dentro, porque la estructura obviamente colapsaría. Y ahora si nos ponemos en una situación de un hospital, que es la conferencia del día de hoy y del curso que vamos a estar impartiendo, se supone que las personas que están dentro son personas que no se pueden mover, que están en camillas, que están hospitalizadas, que están en situaciones dormidas, etcétera. Entonces, una estructura con tanta importancia jamás debería colapsar, ni siquiera un daño normal, medio. Es imposible, esto no debería pasar. El daño aceptable es un daño despreciable, ¿no? Que vendría a ser observaciones por un perito para evaluar el post-terremoto, ¿no? Pero más no se da la posibilidad de que exista daño alguno en este tipo de estructuras esenciales. Entonces, este tema es bastante importante porque sobre todo porque en Lima, por ejemplo, y no me voy a dejar de mentir los que son de ahí, los que ahora he visto que varios también son de ahí de la capital del Perú, están viendo, pues, digamos, muy aparte de que, claro, toda la parte de la concentración de energía de la parte centro de Lima, de la parte céntrica del Perú hacia el sur, las asperezas, que es la concentración de energía, es mucho más alta que la parte norte. Sobre todo en Lima están habiendo muchos temblores, ¿no? 4.5, 4.8, 5.5, siempre, ¿no? Siempre están bien. Entonces, digamos que Lima ya tomando en cuenta el silencio sísmico que ya está, digamos, estamos ya en el tiempo en que ya en Perú debería ya sufrir un terremoto severo, con lo cual digamos que estadísticamente más del 70% se vendría abajo. Y eso no lo digo yo, sino lo dice ya la parte estadística que han hecho en el Perú un estudio. Entonces, más del 70% con un terremoto de 8.5, que es lo mínimo que se espera, más del 70% del Perú se viene abajo. Bueno, Lima, bueno, aparte de toda la población del Perú, mucho porcentaje se encuentra en Lima, con lo cual, digamos que la cantidad de fallecidos sería descomunal, ¿no? Entonces, tomando como reflexión ese punto de allí, digamos que es algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Y acá hay dos puntos, ¿no? El primero es que el silencio sísmico para algunos es tomado desde el último terremoto de Lima 66 y Lima 74, este último, con la cual ya hemos pasado, ¿no? El periodo de retorno que ya debería haber uno ayer, hoy o mañana. Otros, con mucha más, digamos, fe, dicen que no, que ese terremoto del 74 no ha sido el terremoto que uno esperaba, sino que uno está esperando un terremoto de más de 200 años atrás. Entonces, digamos que el terremoto que se espera o es el de hace 200 años o es el de hace 50 y tantos años. Entonces, digamos que estamos en un y otro. Cualquiera que sea el caso, el terremoto es inminente en una de estas fechas. A la tecnología con la cual tenemos ahora es imposible poder predecirlo. Lo único que nos queda, digamos, es prevenir y tener edificios que sean capaces de soportarlo, ¿no? Sobre todo los edificios esenciales, que es a donde uno va a ir después de un suceso como el que estamos viendo en los vídeos, ¿no? Entonces, antes de ahondar mucho más, quizás algunos conozcan ya qué es un aislador, qué es un sistema de aislamiento, quizás muchos no lo conozcan muy bien, hayan oído hablar un poco, y hoy día de hoy vamos a mencionar un poquito sobre a qué me estoy refiriendo y a qué se va a referir sobre todo el curso que vamos a estar dando sobre este tema, ¿no? Entonces, un edificio, digamos, dentro de los 50 años que uno diseña, lo mínimo, ¿no? La vida útil, un edificio va a estar pues sometido a diversas ataques, tanto la parte humana como la parte natural, ¿no? Dentro de la parte humana, bueno, es un incendio, por ejemplo, algo que no se ve a diario ni mensual tampoco, no es un incendio, puede ocurrirse, pero tampoco es un causal de un colapso estructural. Pero depende también del tiempo en el cual se encuentre sometido a fuego una estructura en acero sometido a más de 3-4 horas, por lógica, incluso mucho menos tiempo, dependiendo de la calidad del acero, si está con recubrimiento, si no lo está, si está protegido, si no lo está, colapsa en menos de una hora.
una estructura en hormigón puede soportar entre 3 y 4 horas, 200, 300 grados más o menos, aún se está investigando sobre todo el tiempo de exposición para fallo, para que se desprende el recubrimiento, ataque a las varillas y la estructura se empiece a crear rótulas por todos lados y colapse. Un ejemplo claro de colapsos por fuego es el World Trade Center, que vendría a ser las Torres Gemelas, ¿no? En Nueva York, ¿no? El 11S, ¿no? El 11 de septiembre, ¿no? En el año 2001, en Nueva York. Esta estructura, digamos, todo el mundo ahora dice, pero ya, esto colapsó porque impactaron aviones, ¿no? Bueno, sí, el avión rompió el núcleo, pero fue arriba, rompió el núcleo, a pesar que fue arriba, rompió el núcleo, destruyó mucho, desestabilizó la estructura, pero el fuego fue el causal de que esta estructura colapse, ¿no? Porque rompió el recubrimiento, se empezó a expandir por todo el edificio y aparte el combustible del avión cae, el combustible cae por el agujero de las cajas de ascensores y se empieza a expandir el fuego por todos lados. Esto que hizo que a pesar que las pilas del World Trade Center estaban recubiertas con hormigón para proteger del fuego, obviamente a un tiempo largo esto se desprende y empieza a atacarse al acero. Pero claro, un avión no impacta a diario un edificio, ¿no? Así que digamos que es un caso raro que pueda pasar, que podría ser, sí, pero digamos que no es un causal directo. Mayormente son causales humanas. Obviamente un causal humano es un incendio. Después, bueno, acá, por ejemplo, muchos hospitales están aislados, sobre todo la parte de operaciones y estructuras, mecanismos esenciales, como máquinas para hacer resonancias, etcétera, con aisladores, debido a que se tiene el pase de vehículos, en este caso me refiero a los metros, ¿no? Que son trenes que van a más de 30, 50 metros por debajo, ¿no? En este edificio en el cual yo estoy ahora, pasan una línea de metro por debajo. El edificio vibra cada 3, 4 minutos un poco, ya es imperceptible, ya uno acostumbrado acá, pero digamos que se siente, ¿no? Está uno en el centro comercial y pasan pues muchos metros, 2 líneas, 3 líneas, que uno siente, pero ya uno ya prácticamente ni se entera, a pesar que ahí está el movimiento, ¿no? Entonces las estructuras tienen que estar diseñadas para estar con esa fatiga, con esas vibraciones, pues a lo largo de toda su vida útil. Entonces, pues acá hay una red en toda Europa, hay una red, una malla así por debajo de toda la ciudad que pasan líneas de metro. Aparte también se tienen, digamos, los ferrocarriles que están a nivel cero ya, también causa vibración, etcétera. Pero digamos que no son unas vibraciones que puedan colapsar la estructura, no lo son, claro, a menos que esté muy mal diseñada, pero no lo son. Entonces, digamos que es otra parte humana, obviamente, pero no es causal de fallo. Luego, pues se tiene acá una granizada que puede causar el fallo, sí, dependiendo de qué material esté hecho, por ejemplo, tu techo, ¿no? Si está un material, pues digamos, bastante ligero, obviamente colapsará, ¿no? Aquí hace un año con el invierno que hubo, que fue un invierno bastante fuerte, en muchas partes del sur de Cataluña hacia Francia, colapsó, al norte, perdón, colapsó debido a que el nevado fue tan fuerte que esas viviendas estaban hechas hace 60, 70 años, donde el último fue hace 50 y tantos años, soportó, pero ya no soporta 50 años después, que pensaban que nunca iba a ocurrir nuevamente, colapsó de dichos tejados, ¿no? Pero no causó ningún problema ni nada, ¿no? En Madrid cerraron lo que es, clausuraron por 1 o 2 horas la electricidad, etcétera, pero no son causales de un colapso estructural, hablando así a escala grande, ¿no? Como un edificio, una clínica. Luego, pues tornados, esto para los que están en países donde hay bastante viento, digamos que sí, en Estados Unidos es bastante preocupante esto, sobre todo en edificios altos, ¿no? En donde en un edificio alto, lo que no nos importa es el sismo, sino lo que nos importa son los vientos. Esto de aquí, ¿no? Uno bien sabe que uno no puede mezclar una combinación sismo-viento, porque en un edificio alto, el sismo no le hace nada. A un edificio bajo sí que le hace, pero a un edificio alto lo que le afecta ya no es el sismo, sino es al contrario, ya le afecta lo que vendría a ser las fuerzas del viento. No hay espectro de viento, así que digamos que uno tiene que evaluar a fuerzas, entre comillas, estáticas equivalentes. Y luego hablamos lo que nos importa a nosotros, ¿no? Las aceleraciones en el terreno, ¿no? Las ondas, ¿no? Esos que nos causan problemas siempre. Entonces, teniendo todo este, digamos, referente de todo lo que ataca una estructura dentro de la vida útil, lo que nos importa a nosotros es protegerlo sobre todo de esto, que es lo que sí o sí va a causar un colapso. Sí o sí un sismo va a causar un colapso, pero si tu estructura no se encuentra en la capacidad, digamos, de poder soportarlo. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una estructura como esta, digamos, que es un hospital como la que estamos hablando el día de hoy, cuando uno tiene una aceleración en la base, por ejemplo, de este tipo de aquí, esta aceleración va a ingresar
obviamente, ¿no? Por el terreno va a ir a la superestructura, y esta, por virtud de la segunda ley de Newton, esta va a ir incrementándose. Uno bien sabe que mientras más niveles tenga una estructura, más aceleración va a existir mientras más alto esté, ¿no? Por eso que uno cuando está en el 8º piso y uno está en el segundo, pasa un temblor de 3 puntos, a lo que quizás el que estuvo en el segundo ni se entera, pero claro, el que está en el 8º baja y dice en el break, ¿no? Su compañero, ¿sentiste el temblor? Claro, y el que está en el segundo piso dirá, pues yo ni me enteré. Claro, ¿por qué? Porque mientras más alto es la estructura, más grandes son las aceleraciones. Esto se incrementa, ¿no? Entonces ingresa una aceleración X y arriba se transforma en X, pues yo qué sé, multiplicado por 5, que es la media más o menos que se simplifica, dependiendo de la altura, a 1 por nivel más o menos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que las fuerzas que a la vez también son más grandes, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, paso a dividir la masa, que la masa hay que poner que es constante, en su mayoría de veces, casi siempre, la fuerza es más grande, la aceleración es más grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ataca la estructura. ¿Qué cuidamos ahí nosotros? Aún no entrando a la parte de aisladores, cuidamos que los desplazamientos, cuidamos las derivas, ¿no? Que vendría a ser la relación o la diferencia de desplazamientos en dos niveles partido la altura entre piso, ¿no? La deriva vendría a ser pues, digamos, H5 menos H6, donde H es el desplazamiento, partido H mayúsculo, que vendría a ser este H de acá, ¿no? Que tendría que ser menor a 7 por 1000, o igual. Bueno, aunque la norma peruana te dice hasta 1,25 del 7 te permite incluso más, imagínense. Entonces, hasta ahí uno cuida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno tiene el aislamiento, ahora vamos a partirlo de aquí, ingresa una aceleración del mismo tipo. Lo mismo que ingresó en el edificio que está a un costado. Pero ahora, ¿qué pasa? Que a través de la dinámica de los dispositivos, esta aceleración se va a filtrar, se va a disipar, y lo que ingresa a la superestructura es bastante mínimo. Y lo que llega arriba, miren qué es lo que pasa, es bastante mínimo. Entonces, pregunto yo, hago otra pregunta, ¿qué es lo que daña los elementos estructurales? ¿Las aceleraciones o las derivas? Lo que daña son las derivas, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué daña a los elementos no estructurales y a los contenidos? Las derivas, no. Lo que le daña son las aceleraciones, son sensibles a las aceleraciones. Por lo cual, uno, a la par que con el aislamiento va a proteger la parte de las derivas. ¿Por qué? Porque ya esto se va a comportar como un bloque rígido, de esta manera. Entonces ya se mueve de esta manera, como un bloque rígido. Ya no se mueve de forma pendular, donde ya existe ahí las derivas, ¿no? Esto ya se mueve como un bloque rígido. Pero ya los desplazamientos son más grandes. Claro, el espectro de desplazamiento es mucho más grande. Eso sí, ¿no? El espectro ya va a ser mucho más grande de desplazamientos. Pero claro, el desplazamiento ya vendría a ser como un bloque rígido, ya no pendular. Y si es como un bloque rígido, cuando tú hagas la diferencia de desplazamientos de entrepisos partido de la altura del mismo entrepiso, la deriva va a estar, te lo aseguro, por debajo de 2,5 por 1000, que es lo que nos manda los códigos para decir que el daño no es estructural, y estructural está, digamos, sobre todo la parte estructural que te dice que tiene que estar por debajo de 3 por 1000 para decir que no hay daño estructural. Y la aceleración por debajo de 0,3G o 0,35G por debajo, para también decir que no hay daño en contenido ni en elementos no estructurales en general. Entonces, uno va a verificar que las derivas, al ser un bloque rígido, digamos que es bastante mínimo. Y las aceleraciones también, porque uno también evalúa los espectros finales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos definir a este tipo de dispositivo, no? Yo lo defino de muchas maneras. He puesto acá una que uso bastante, que es un dispositivo que desacopla la superestructura de la subestructura, y que este dispositivo tiene una gran flexibilidad horizontal, máxima rigidez vertical, y que permite llevar un edificio que se encuentra en base fija en una zona. A ver, perdón que me salen conexiones para aceptar y no me permite, ahora sí. Un edificio que se encuentra, digamos, por acá, a 0,5 de periodo, ¿no? En las ordenadas tengo la aceleración y en las abscisas tengo el periodo. De un edificio que se encuentra en una zona de altas aceleraciones, llevarlo a una zona de bajas aceleraciones. ¿Cuánto es lo que el código nos dice? Bueno, ahora que del año 19 existe la E031, ¿verdad? Que vendría a ser, pues, digamos, una traducción de
capítulo 17 del AC, del AC 716, ¿no? Capítulo 17, que es del aislamiento, ¿no? La norma americana. Pero ¿qué nos dice, no? Que tiene que ser el periodo aislado, tiene que ser como mínimo mayor o igual a 3 veces el periodo T sub F, que vendría a ser el periodo en base fija. Entonces tendría que ser como mínimo 1.5 segundos por acá, en donde por aquí ya me encuentro en una zona de bajas aceleraciones. Que no le pongo 3 veces, yo le puedo poner 2 segundos si quiero, 2.2, ya eso ya es al momento de diseñar, como estaremos viendo en el curso, uno tiene que ir manejando, porque claro, uno prediseña con 3 veces el periodo en base fija, pero al final cuando hace la corrección me sale que está 3.2, bueno, puede dejarlo ahí. No, que es mucho coste, bueno, entonces ajusta a 3 o ajusta más, ¿no? Entonces eso ya es al final cuando uno ya verifica que tu cálculo manual corresponde a tu cálculo numérico que finalmente te da, ¿no? Entonces, eso es un dispositivo. Luego, ¿qué pasa? Hasta acá entendemos qué es lo que daña una estructura y qué es lo que daña un elemento no estructural. ¿Y cómo es la influencia de las aceleraciones en edificios de base convencional? Ahora, fijémonos nuevamente en un edificio que tiene base convencional. Olvidémonos del aislamiento. ¿Qué pasa? Que uno tiene los elementos, los no structure elements, que deben ser los elementos no estructurales. Puede estar acá, puede estar por acá, por aquí, en todo el edificio. Obviamente, en esta gráfica de aquí, se muestra la parte superior porque, como ya he dicho, que en la parte superior existen más aceleraciones. Entonces, esta estructura va a tener diversas formas de fallar. Puede fallar de esta forma de aquí, puede balancearse, puede desplazarse, pues esto puede representar una camilla de hospital, ¿no? Que tiene ruedas, puede desplazarse una persona que está en silla de ruedas y le agarra un sismo. ¿Cómo se va a desplazar? De esta manera, ¿verdad? Una persona que está normal puede desplazarse de esta manera. Personas, objetos, entre otras cosas. Puede desplazarse y a la vez voltear o puede directamente voltear. ¿Esto cómo afecta a nosotros? Porque, ¿qué pasa aquí? Que muchas personas mueren no porque falle la estructura, sino porque fallan los elementos no estructurales y los componentes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás aquí y ocurre un sismo y yo tengo aquí, justo a mi izquierda, tengo el guardarropa, que pesa bastante, claro, si acá hice un sismo fuerte y yo me encuentro ahora en el 5º nivel, donde las aceleraciones ya de por sí son altas y fuese un sismo MC, MCE, ¿no? Que es un máximo considerable, earthquake, ¿qué pasa acá? Que posiblemente yo no tenga tiempo, al momento de pararme, X motivos pueden pasarme, que no pueda pararme, me golpeé con el escritorio, y esto que tengo a mi costado, ocurre este volteo de acá. O sea, yo me voy a morir porque esto se me cayó en la cabeza, a morirme porque el edificio se ha caído. Y en esta situación pasan muchas cosas, muchas situaciones de una persona enfermas en hospitales, que están en camilla, se les cae el ceiling, que es el cielo raso, se les cae diversas cosas. Entonces, personas que no pueden ni tocarla, porque están muy heridas, muy dañadas, muy mal, muy enfermas. Entonces, digamos que esto es esencial, ¿no? Esto referente a elementos no estructurales, ¿no? De cualquier tipo, esto va a hacer referencia a cualquier tipo. Entonces, ¿cuál es la solución que se está tomando en este momento? Digamos, muchos hospitales en base fija, hablo nuevamente, están tomando por solución entonces se voltea. Entonces, ¿qué hagamos? Anclémoslo. Coloquémoslo, tipo estos ángulos de aquí, y evitamos que se caigan. Bueno, digamos que no está mal, está bien, digamos que vas a evitar que esto se mueva, que esto se caiga, sobre todo en este tipo de elementos, ¿no? Tú estás acá y se cae encima tuya. Entonces, no, ahora se ancla, ¿vale? Digamos que es válido, sí que es válido. Pero para evitarme anclar todo, podría yo proteger de otra manera, porque de acá yo no evito que exista daño en las columnas, daño en las vigas. Entonces vamos a plantear algo más efectivo más adelante. Y muy aparte de proteger la estructura, uno tiene también que proteger todo lo que forma parte de ella. En este caso también interesaría, por ejemplo, las tuberías de gas o de agua o de lo que sea. Cualquier tipo de tubería que obviamente llegan a un edificio también tiene que estar aislado. ¿Y cómo es que este se protege? Bueno, el material ya cambia, ¿no? En la conexión ya es un material flexible, ¿no? Que permita, hablo en edificio en base fija, en base aislada también se hace eso de ahí, también se aísla escaleras, también se aísla tuberías, también se aísla todo tipo de conexión de gas, electromecánica, todo se aísla. Porque en los codos uno coloca un elemento que permite, es así, esto va así, y esto va así, ¿no? Este elemento de acá permite que hasta cuando esto se desplace para aquí, permite estirarse. Y para el otro lado también, en X y en Y.
Claro, un edificio en base fija que uno empiece a colocar ángulos a todo un escritorio, a un perchero, también tiene que tener en cuenta el aislamiento de las tuberías, ¿no? Que también suelen causar, obviamente que causan problemas, no son los que causan las tuberías de gas, son los que causan problemas de incendio, ¿no? Entonces, dicho esto de acá, vamos a hablar del sistema en general. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, no quiero un edificio en base fija ni estar anclando o colocando ángulos a todos los elementos que estén por ahí sueltos. Entonces, colocaría yo un sistema de aislamiento de base. ¿De qué consta? Consta de un aislador, obviamente. Consta de una losa de aislamiento. Consta de un sistema, en el sistema es todo, y dentro de ella consta de un amortiguador pasivo. Esto es opcional. Puede que sí, puede que no. Antiguamente sí que se hacía. Actualmente ya no, porque actualmente hay mucho más control de la rigidez elástica, ¿no? De la rigidez inicial. Hay mucho más control que antes. Antes no había mucha tecnología en ello, por lo tanto, el edificio vibraba siempre. No es como que tú estés en patines y si alguien te toca y tú no tienes la rigidez suficiente, tú vas a desplazarte, ¿no? Si es una persona más gordita, que tiene mucha más carga axil, es más rígida, alguien lo toca con una fuerza normal, no lo vas a mover. Pero si alguien de la misma contextura viene y lo empuja, se va a mover. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de estructuras, a la actualidad, ya no es necesario, ¿no? Algunos la ponen sobre todo en estructuras que están, digamos, por encima, donde hay metros subterráneos, obviamente el metro subterráneo, donde tienen ferrocarriles a un costado, carreteras de alta, digamos, donde hay vehículos pesados, y siempre vibra la estructura, ¿verdad? Ahí sí que se colocan ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque cuando esta fuerza que ataca a la estructura es mayor a la fuerza de la rigidez inicial, digamos que ataca 500 kilonewtons, por poner un ejemplo, y la fuerza de resistencia inicial es 490, esto se va a mover. Un poco, pero se va a mover. Entonces tu edificio siempre va a estar así. Ahora, si uno coloca un amortiguador pasivo, que también se llama dispositivo tipo fusible, lo que va a pasar es que, claro, que cuando ocurre un desplazamiento, una fuerza, digamos, de 550 o 600 respecto a 500, ¿qué es lo que va a pasar? Que el desplazamiento quizás sea de, por poner un ejemplo, de 2,5 centímetros. Y esto para 600 fue diseñado, muy aparte de la fuerza, para que aguante 3,5 en el rango de sismo normal, ni siquiera un sismo, un temblor. ¿Qué pasa? Que si viene 2,5, el amortiguador va a hacer su función de amortiguar, obviamente, ¿no? Es un amortiguador tipo fluido viscoso. Horizontal, como se pone en puentes, lo mismo. ¿Qué hace? Que la estructura es como si no tuviese sistema de aislamiento. ¿Por qué? Porque toda esa energía va a ser absorbida por el amortiguador. Claro, ¿ahora qué viene? Viene uno de 800 de kilonewton de fuerza, donde ahora tengo 4 centímetros de desplazamiento respecto a 3,5. Como ya es esto, ya es mayor a esto de aquí, lo que estaría pasando es que, haciendo honor al nombre fusible, obviamente falla el amortiguador y empieza a trabajar la estructura. Jan, ¿y cómo controlo cuánto se desplaza o no? Bueno, esto tendrá que estar controlado en función de el sismo de diseño y el máximo considerado. Tú haces tu diseño de estos amortiguadores para que se desplacen máximo 3 centímetros, porque hasta ahí sabes que va a ser el desplazamiento de un temblor de 5, como pasa en Lima, de 4 o 5, normal, no hay problema. Pero si ya el desplazamiento es 6, 7, 8, uno ya entiende que eso no es ningún temblor, eso ya es un terremoto. Con lo cual, ya sabe que el límite es 3,5, 4 centímetros. Pasa eso, uno entiende que ya no es temblor ni es terremoto. Entonces la estructura ya entiende que ya falló el amortiguador y empieza a trabajar como aislamiento. Ya empieza a trabajar los aisladores. Muy bien, entonces, puede que lleve, puede que no. Actualmente, como digo, ya no llevan porque uno controla la rigidez inicial de este tipo de dispositivos, ¿no? Cuando ya uno controla esta rigidez K1, este es el K1, uno ya controla cuánto quiere que sea este K(F), ¿no? Que es la resistencia característica para desplazamiento cero. Uno ya lo controla esto de ahí. Entonces, digamos que actualmente puede que sí, puede que no, depende de la estructura. ¿Y qué es? Aún no entendemos bien qué es aislamiento. Bueno, acá vemos dos edificios. En la parte izquierda no tiene. Miren acá la señora y miren que esto, miren, la izquierda es donde se ponen los platos y no tiene, ¿no? Bueno, acá pues puede caerse esto que está arriba dando viento, etc. Miren. Pues, ¿qué queda? Meterse abajo de la mesa. Miren, imagínate que eso se cae encima.
Y la otra señora en el edificio de al lado ni se entera, está ahí tranquila. ¿Por qué? Porque el aislamiento, en este caso los triples, están llevándose toda la no linealidad concentrada. Esto es mediante la no linealidad concentrada, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos rótulas, entre comillas, en la parte donde uno lo quiere predefinir. ¿Y qué ha pasado en las estructuras esenciales e importantes en los últimos terremotos de las últimas décadas? Bueno, ¿qué ha pasado acá? Vamos a ver este video de aquí, que también es un poco en la cual, miren, esta es en México, ¿no? En México, bueno, han habido terremotos bastante fuertes y la coincidencia bastante rara es que el 19 de septiembre del año 2017, coincide con el 17 de septiembre del año 85. Un terremoto bastante fuerte, épico, y que se ha repetido, digamos, coincidencias de la vida en el mismo día. Y creo que hace 2 semanas atrás sufrió otro, o sea, 2 semanas, el 1 de septiembre, por ahí, más luego lo veremos, no recuerdo exactamente, pero... el edificio. Esto acá sí creo que todo el mundo lo vio, ¿no? Están pues construidas como en Perú, como en muchas partes, ¿no? Con una estructura, digamos, hecha, pues hay que hacerlo y ya, ¿no? Si me dejo entender, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, elementos no estructurales. Imagínate que tú estás pasando por aquí. Mira, son elementos no estructurales. Estos son sensibles aquí a las aceleraciones. Miren, y acá también el muro ha sido dañado. Esta estructura está dañada. No mames. Miren, este edificio también. Ya sé. Pues nos salimos del... Ah, exacto, güey. Sí. Miren, ¿qué va a pasar por acá? Uno está bien. Y los Pedelta en esa estructura, pues son, digamos, bastante, miren, digamos, felices, ¿no? Los Pedelta, cuando hay desplazamiento, ahí están, pues, actuando. Miren esta estructura, ha sido totalmente, es bastante triste, ¿no? No es para causar, digamos, miedo, pero es para, digamos, ver lo que va a pasar pronto en el Perú, ¿no? Porque es lo que se espera, ¿no? Entonces, no solamente en México, por ejemplo, hace poco, en el año 2020, ¿no? En Turquía, un terremoto de magnitud 7, cerca de acá. Magnitud 7 dejó 20 edificios colapsados. Incluso hubo vídeos y todo, gamers que estaban jugando y les agarró el suceso en plena transmisión, etc. 51 muertos, 30 edificios han colapsado, 150 se dañaron, de los que muchos fueron derrumbados luego, demolidos, 2 muertos y dicen, bueno, lo bueno es que ahora los muertos no son muchos porque hay más concientización respecto a muchos años atrás, pero de igual manera no dejan de existir, ¿no? Tenemos que llegar a 0 muertos y a 0 estructuras colapsadas. México, dice, el 7, por ejemplo, me estaba confundiendo, el 7 y el 19. El 19 fue del año 85 y el 19 también fue del año 2017. 8.2 para el 7 y 19 de septiembre 7.1. Ambos fueron bastante fuertes. Entonces miren que, imagínense que el Perú pase el 10 de enero y luego pase el 18 de enero, algo así pasó en México. Entonces, digamos que mala suerte, ¿no? Ecuador también, he visto que también hay muchos de Ecuador, estructuras como esta que colapsó, un centro comercial, una estructura de 1,3 de factor de importancia, no de factor de uso, la U, en el sub entre R por G, miren, también ha sido colapsado, ¿no? Entonces, esto de 16 de abril, año 16, 7,8 magnitud de momento. Y esta estructura de aquí, ¿dónde piensan que, bueno, no sé ni para qué pregunto, acá está en California, ¿no? Esta de acá. Esta estructura es el Olive Hospital, que prácticamente ha sido dañado en todo el primer nivel, en toda la planta 1. Esta estructura es un hospital mayor, en Estados Unidos se conoce como un hospital, pues digamos, de alta importancia, un hospital importante de la ciudad, ¿no? Como, no sé, un hospital donde todo el mundo va dentro de la ciudad, en Los Ángeles. Entonces, ¿qué pasó acá? Que esta estructura ha tenido daños en la parte inferior que había sido pensada para que funcione como un sistema disipativo de aislamiento, entre comillas. Claro, miren esto que está acá. Es un muro, ¿no? ¿Esto es normal? ¿No? Alguien puede decir, pero esto no es continuado. No, ya es no estructural. Bueno, fuese cual fuese, al parecer no es tampoco tan no estructural por el espesor que tiene. Entre otras cosas, puede que sea, puede que no sea, no lo sé. Lo que acá se sabe es que esta estructura quedó desplazada casi 40 centímetros.
Mira, acá se puede ver, luego veremos otra foto, ¿no? Acá se puede ver, toda la estructura quedó desplazada. Y lo interesante es que a partir del nivel de acá hacia arriba, el daño ha sido prácticamente cero, estructuralmente hablando. Adentro ha sido todo destruido. Entonces, la proyección de que sea, digamos, el primer nivel como columnas aislantes, porque querían que el primer nivel sea flexible para que la estructura se mueva como un péndulo y luego se quede estático. Claro, esto es imposible porque uno no va a poder predecir cuándo el sismo va a parar y cuándo la estructura queda en el eje, que es una de las, digamos, una de las comprobaciones que hacemos cuando hacemos aisladores. La fuerza restauradora o también llamada fuerza restitutiva. El aislador tiene que desplazar la estructura, pero tener la fuerza suficiente para llevar la estructura al eje donde empezó, ¿no? Al centroide. Aquí no, aquí se desplazó y quedó, pues, desplazado. Entonces, digamos que vamos a ver un poquito más eso de ahí luego. Y acá es un puente, bueno, un puente puede colapsar, ¿por qué? Porque el tablero es una estructura isostática, ¿no? Falla isostática, falla un lado, falla todo. A diferencia de un hiperestático, ¿no? Donde mayor hiperelasticidad, digamos que la estructura es más resistente, ¿no? El fallo de un elemento no es fallo global. En un puente sí que es el fallo global, apenas falla un punto de apoyo. Fallan normalmente los puentes porque el terreno se mueve, y ¿qué pasa? La pila se mueve y el tablero cae y a veces no se daña. Y a veces cae y se daña, como aquí. Pero aquí al parecer falló, ¿no? Falló la pila. Miren, la misma pila parece que los aleros han fallado, ¿no? Vale, entonces, ¿qué más colapsos tenemos acá? Por ejemplo, este es un hospital, el Kaiser también en California. Miren, esto es inaudito. O sea, un hospital de esta categoría no puede fallar, no puede fallar, ¿no? Bueno, son hospitales antiguos también. ¿Y qué pasa, no? Ahora uno dirá, pero ya, yo voy a hacer un edificio muy fuerte que no va a colapsar con nada en el mundo. Bueno, por ahí uno dirá, bueno, ¿cómo un edificio muy fuerte para que no colapse con nada en el mundo? Bueno, muchos dirán, bueno, el R lo tomo como igual a 1, en lugar de hacer la reducción por la ductilidad, ese R, que es el coeficiente de reducción por ductilidad, que está en función del sistema estructural, puede ser R8 para pórticos, 7 para lo que vendría a ser duales, ¿no? Y 6 para muros estructurales. Uno puede decir, bueno, yo diseño R1 y luego un elemento, una estructura que soporte fuerzas máximas. Bueno, ¿qué va a pasar? Efectivamente, tu estructura no va a colapsar, pero eso puedes hacer tu vivienda, puedes hacer un hotel. Con un hospital eso no se puede, porque mientras más fuerza, porque más masa vas a tener, nuevamente según la ley de Newton, más fuerza tendrás, y la fuerza, en estar en el numerador, pasa la masa y la aceleración vuelve a incrementarse mucho más de lo que había con la estructura en la cual sí tomabas en cuenta el R. Entonces, si bien es cierto, vas a tener la capacidad de soportar esa fuerza tan grande, pero las aceleraciones también son grandes, y esa sí no la vas a poder controlar en un edificio en base fija. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, muchos edificios en el terremoto del 16 en Caraqués, o Caracas, ya me dirán cómo se pronuncia los que son de Ecuador, en esa isla, donde hubo un puente aislado con triple péndulos, en esa isla en Caracas o Caraqués, muchos edificios fueron dañados internamente, pero estructuralmente tenían cero daño. Igual tuvieron que cerrar, ¿no? El downtown que se llama, ¿no? Es decir, cerrar 3, 4, 6 meses para reparar adentro, y son 3, 4, 6 meses para que tú pierdas dinero porque lo tienes clausurado. Bueno, si es un edificio donde tú hospedas gente, un hotel, un edificio para arrendar departamentos, ok, no hay ningún problema. Pero si esto es un hospital, eso no puede pasar, ¿no? El máximo, un hospital como categoría Platinum no puede cerrar más de 72 horas. Y esto es exagerando. Cerrar para hacer inspección, más no para evitar servicios. Entonces, ¿qué pasa acá? Que este edificio, el Olive View Hospital en Los Ángeles, en California, fue dañado estructuralmente en la primera planta, en el terremoto del 71 de San Fernando. Acá se puede ver mucho más. Miren arriba, cero daño. Un hospital. ¿Qué pasó? Que la estructura se desplazó 18 pulgadas, quedó desfasado del centro obviamente de gravedad, aunque globalmente no tuvo daños, no hubo más daños estructurales, arriba está totalmente intacto estructuralmente hablando, pero las aceleraciones pasaron los 2G. 2G de aceleración. Imagínense cuánta aceleración había ahí, destruyendo todo lo interno, elementos no estructurales y componentes. Muchas personas murieron en este hospital. Las que estaban dentro murieron. O sea, imagínense, ustedes están mal, van al hospital ahorita, están bien en su camilla, hay un sismo y te mueres porque te internaron porque estabas con una gripe, y te mueres porque se te cayó el cielo raso y no te moriste porque se cayó la estructura. Entonces, imagínate qué situación tan peculiar y a la vez triste, ¿no? Que pasa estas situaciones.
No pudo soportar y 2 años después fue demolido, en el año 73. Claro, acá esto ya es irreparable. Una rótula plástica, como ustedes bien saben, es una concentración de energía no disipada que es irreparable. Entonces ya, digamos que aquí ya no se puede hacer nada. ¿Qué más acá? Uno entra a Google y busca y uno puede encontrarlo de aquí. Miren, esto extraído de Google. ¿Qué dice acá? Terremoto de San Fernando al sur de California, 6.6. No fue mucho, entre comillas, pero fue superficial. Uno entiende que mientras más superficial es, más fuerte, por más que la magnitud sea menos. Y miren qué dice acá. Esto fue lo que me causó impacto. Miren acá. Murió mucha gente porque afectó el hospital Olivia Hospital Center, el hospital centro médico Vistas de Oliva. Entonces, imagínense que Google ha citado esto. Imagínense, lo ha citado como que muchas personas murieron porque afectó el hospital. Entonces, imagínense el impacto de esta estructura ahí. Miren estos fallos. ¿Qué fallos puede haber internamente? ¿No? Creo que no he mostrado fotos. No puede haber estos fallos, por ejemplo. Fallos de esta categoría, los ceiling, los escritorios, los libreros, entre otras cosas. Estos pesan dependiendo de qué sea el cielo raso, ¿no? De yeso, de otro material, hay miles, pero todas caídas en la cabeza, digamos que nadie anda con un casco pues en un edificio, ¿no? Y acá es La Vanguardia, ¿no? La Vanguardia aquí en España es un periódico como si fuese el New York Times en Estados Unidos, ¿no? Está del año 81, 1881, es más o menos como el New York Times de viejo, y cita, uno entra, busquen esto en Google, ¿no? La Vanguardia, sismo de California, San Fernando, Olivia Hospital, y encontrarán lo de acá, extraído de ahí mismo, ¿no? Miren lo que dice acá, los hospitales de California no están preparados para terremotos. Y por acá está el año, miren, han hecho esta publicación en el año 2010. 11 años, hace 11 años. Y lean esta parte de acá. Lean ustedes esta parte de acá, ¿no? Se deduce que estar en el momento y lugar equivocado en el momento de un sismo de esta magnitud conlleva a riesgos correspondientes. Pero si además, y según recientes estudios, se tiene la desgracia de estar como paciente o visitante en alguno de los múltiples hospitales que tienen debilidades estructurales, las posibilidades de perecer, aumentan de forma considerable. Esto que no deja de ser una ironía, claro, es perfectamente factible en California. Puede que a usted no lo mate el terremoto, sino el encontrarse en un lugar equivocado, en un hospital, en donde se supone que se trabaja para restaurar la salud y salvar vidas. Esta es una frase, pues, bastante bien escrita, ¿no? Como decía Clisco, ¿no? A las personas no los mata los terremotos, sino los edificios. Y peor aún, si el edificio no colapsa, que te mate un perchero, una máquina colgante, es pues bastante peculiar, ¿no? Entonces, esta importante revista aquí lo ha publicado hace ya 11 años. Este es otro edificio, por ejemplo, el Xerox, cero daño, cerrado por daños en componentes y elementos no estructurales. Tuvo cero daños afuera, mejor dicho, en los elementos estructurales, pero adentro, miren lo que ha pasado. Estos son oficinas de trabajo, etc. Miren, estos son los ceiling, no los hilos rasos, ¿no? Miren este fallo de acá. Estos fallos son los más comunes, los de aquí. Los vidrios, bueno, los vidrios son sensibles a derivas, desplazamientos, pero al desprenderse ya están en función de la aceleración, ¿no? Porque ya no hay apoyo y caen por la aceleración. Entre otras cosas. Aquí ya tú no puedes trabajar y reparar todo esto te va a tomar meses, ¿no? Bueno, el tiempo nos está ganando, vamos a avanzar un poco más. Por ejemplo, acá, nuevamente oficinas. Esto es en Concepción, el terremoto del año 2010. También los componentes no estructurales forman un papel importantísimo. Miren acá. Otra pregunta. Si las estructuras esenciales con hospitales quedan dañadas estructuralmente y no estructuralmente, ¿a dónde van los heridos y los que ya estaban dentro? Bueno, los que estaban dentro posiblemente hayan muerto y los que no tendrán que ir a algún lugar, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó en México. Tuvieron que evacuar a las personas y a las que venían en la calle. Porque se supone que en las estructuras que debías tú haber construido para soportar un terremoto máximo considerable, cuidaste muy bien las columnas, cuidaste muy bien las vigas, pero te olvidaste de los componentes, te olvidaste de los elementos estructurales. Entonces, los pacientes, aparte de los que ya han muerto, que están dentro, pues muchos tendrán que ir afuera al parking y tendrán que ir a otros lugares. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo logro yo diseñar una estructura
con un desempeño de estado operacional o totalmente operacional. Aquí vemos los niveles estándar de desempeño en la cual uno tiene operacional, ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención del colapso. Uno sabe que para que una estructura quede en un estado elástico, en un estado lineal, uno tiene que tener un nivel bajo o alto de aceleración que permita que no exista punto de fluencia en la estructura, en ningún elemento. Entonces, si uno descarga por acá, digamos por aquí, esto regresa con la misma pendiente, ya muchos de acá lo deben saber, ¿no? Regresa con la misma pendiente, este es caso 1, E1, donde las leyes de Hooke, aquí, las leyes de Hooke se cumplen a la perfección, ¿no? Aquí la ley de Hooke, perfecto, todo se cumple, hay elasticidad, la ley de Hooke se cumplen perfectamente. Descargo, regreso yo al punto 0 desplazamiento que tengo en las abscisas y 0 carga que tengo en el eje de las coordenadas. Pero claro, si la fuerza es más fuerte y mi edificio no está preparado para comportarse en el rango elástico, en este rango, llega al punto de fluencia, que vendría a ser este punto de aquí, F sub I, punto de fluencia. Significa que ya hay plastificación, ya superó las demandas de los elementos y empieza a entrar a una zona donde la ley de Hooke dejan de existir. La rigidez es cambiante, cada fibra del material es cambiante, cada tensión es cambiante, con lo cual todo se comporta como ¿qué? Como un ámbito no lineal, altamente no lineal. Y si yo descargo por alguno de estos puntos, ¿con qué descargo? Con la mía pendiente, K sub 1, pero obviamente vendría de esta forma. ¿Y qué existe acá? Una deformación permanente. Algo así como el Olive Hospital, desplazado. Ya no regresó, ya se quedó desplazado. Y como el sismo es cíclico, carga-descarga, carga-descarga, ¿qué va a pasar acá? Se forma lo que conocemos como bucle histerético, la histéresis, ¿no? Los bucles, la histéresis, como quieran llamarlo. Bueno, más o menos así. Depende también del modelo constitutivo que uno use, ¿no? Uno puede dar bucles histeréticos globales, de la columna, vigas, entre otras cosas. ¿Qué pasa acá? Yo puedo calcular el área de todo esto y obtengo la energía disipada E sub D, que vendría a ser energía disipada por mi estructura. Si yo le realizo un triángulo aquí, triángulo rectángulo, así, todo este triángulo de acá vendría a ser E sub S, donde E sub S es la energía elástica recuperable, energía lineal elástica, como quieras llamar, es la parte elástica. ¿Y cómo sé cuál es el amortiguamiento de mi estructura? Bueno, el amortiguamiento yo lo puedo calcular como E sub D, donde E sub D ya es el área de todo esto de acá, de todo esto de aquí, partido 4 veces pi, este E sub S de aquí. Esto me puede dar a mí 0,2, 0,18, 0,25, es decir, 25%, 20%, 18% de amortiguamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aumentar este amortiguamiento para que no exista estos bucles en los elementos estructurales, pero sí que va a existir en los aisladores. Entonces, en la estructura va a ser todo con un comportamiento totalmente elástico lineal aquí. Ningún elemento va a plastificar, pero en el aislamiento abajo sí vamos a tener este tipo de histéresis. Muy bien, entonces, Jan, perfecto, me queda claro, pero ¿cómo hacemos que una estructura se mantenga en esta zona de aquí? Lo puedo hacer con el R1, ¿no? Si hago un sux entre R por G, o por P si es estático, ese R si es 1, tú lo puedes hacer que se mantenga elástico, pero las fuerzas son inmensas. ¿Por qué son inmensas? Porque lo que estarías haciendo es lo siguiente. Esto es la elasticidad, esta línea de aquí. Y esto es la plasticidad, inelástica, zona plástica, como quieras llamar. Si es elástica, a este desplazamiento ya no existe esta fuerza, sino a este desplazamiento existe esta fuerza 2 veces más o más. Entonces, digamos que, ¿cómo hago yo? Elásticamente con R1 lo puedo hacer, pero ya he dicho que la aceleración es bastante fuerte. Tendría yo que buscar que esa aceleración que me interesa ahora, porque ya sé cómo yo hacer que una estructura no falle estructuralmente, R igual a 1, me queda claro. Pero ahora ya me dice que aceleración es muy fuerte. ¿Cómo hago? Si la aceleración se ingresa por el terreno, ¿qué pasa? Tengo que yo desacoplar la superestructura de la subestructura. Entonces, mediante un dispositivo que sea altamente flexible. Entonces, ese va a ser el objetivo. ¿Qué ha pasado? Que el aislamiento no es una estructura, perdón, no es un dispositivo nuevo.
¿no? Es un dispositivo ya que tiene hace más de 2000 antes de Cristo. Claro, no era el dispositivo, sino era la idea que existía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de estructuras, como, un segundo que esto no me deja ver, acá, en el Palacio de Conos en Grecia, usa aislamiento, ¿pero qué? ¿Triple péndulo, doble péndulo, quíntuple péndulo, como ahora está en investigación? No, usa una capa de arena fina que está por debajo de la cimentación, que es como es un aislante. El terreno duro, digamos que está por acá, y por encima lo que se ha colocado es una capa aislante, arena fina, y encima has puesto tu estructura. Pues perfecto. Esto se mueve y esto funciona como un aislador. Pero claro, va a haber asentamientos diferenciales, etcétera. Pero bueno, gracias a eso la estructura aún se encuentra en pie. 2000 antes de Cristo. No piensen que el aislador es del año 75, que fue creado, 85, que fue patentado, entre otras cosas. No. El aislamiento es mucho más antiguo que todos los sistemas de protección que existan. 2000 antes de Cristo. Al menos la idea. El prototipo sí fue en el 75, 85, etcétera. Pero al menos la idea ya estaba antes. Otro, la tumba de Ciro en Irán, 528 a.C. Usaba piedras lisas sin ningún tipo de mortero. Es decir, como por ejemplo los roll-on que existen ahora. Los roll-on, uno google, entra a Google, ponga los aislamientos roll-on, son círculos metálicos como si fuese un sándwich, ¿sí? un sándwich, una empanada, así, donde esto se desplaza como si estuviese en un patín. Bueno, no son muy populares, se usan en estructuras pequeñas, mecánicas, pero digamos que ya estaba la idea. Esta estructura está en pie gracias, y hace poco creo que el día de hoy hubo un terremoto en Irán, o ayer, ¿no? Busquen, creo que 6,3 fue en Irán hace poco, ayer o hoy día había un terremoto en Irán. Esta estructura sigue en pie hasta ahora. Y esta otra estructura es el anfiteatro de Flavio, ¿no? Que es el nombre correcto, ¿no? No es el Coliseo Romano, ¿no? Esto lo aprendí ahí, ¿no? No es el Coliseo Romano, sino que este nombre se ha hecho tan popular, pero es el anfiteatro de Flavio, el nombre real, sino que le dicen Coliseo porque funcionó como tal, ¿no? 70 después de Cristo, tiene aislamiento, como una capa gruesa de arcilla en conjunto con piedras pequeñas y grandes circulares. Esta estructura tiene aislamiento y gracias a esta capa de arcilla, que la arcilla se endurece con el tiempo, con los años, obviamente ahora ya está ahí endurecida, pero sirvió en su momento para soportar los terremotos que azotó esta zona de Italia, Roma. Parte de ella se colapsó, esta parte de aquí era así, colapsó, esta parte colapsó, producto de que ya la capa de arcilla no funcionó bien porque ya estaba endurecida. Pero lo peculiar es que nadie lo sabe, o sea, o al menos una persona normal, digamos, sin los conocimientos en esta rama, no entiende por qué hay esta capa de acá, ¿no? Y eso fue cuando yo ingresé y le pregunté al guía, el guía explicaba, ¿no? Explicó al grupo y luego yo le pregunté en privado, ¿no? Y me dijo, ¿no? Que esta capa de arcilla estaba hecha intencionalmente, pero no sabían por qué. Él explicaba que hay una capa de arcilla, que con esa arcilla se construyó, por aquí también hay un pequeño arco, aquí hay un arco, ¿no? Aquí hay un arco, por acá hay más ruinas. Con esta arcilla se construyó ese arco de acá. Entonces él preguntaba, ¿no? Se habían sacado la arcilla, se había sacado material de ahí mismo para fabricar muchas estructuras, muchas formas por ahí bastante peculiares para hacer estructuras que están ahí a los alrededores, pero no entendían qué hacía arcilla en una zona que no era de arcilla. Entonces, era porque funcionó como aislante. Y es una capa que se nota, ¿no? Lamentablemente ahora ya dejan, pero hace un año y algo no dejaban ingresar a la parte interna porque está todo excavada, porque la parte interna fue excavada para construir la parte desde afuera. Y aparte fue afectado por los picapiedras, que lo llaman en Roma, ¿no? Que personas que empezaban a robarse, a picar las piedras como tal, al nombre. Entonces, fue curioso yo enterarme que esa zona estaba sobre un aislamiento con arcilla, ¿no? Una anécdota para poder compartirle con ustedes. No fue hasta el año 69 que nace el primer prototipo en Scope Macedonia, y no fue hasta el año 75 que se logra patentar los tipos Natural Rubber Bearing y posteriormente los NRB, los NRB, que son los Natural Rubber Bearing, y los LRB, los LED Rubber Bearing, ¿no? Que son los deslizables de goma con núcleo central de plomo, o de plomo, nomás con su traducción. Es decir, los NRB, los Natural Rubber Bearing, los de goma natural, los neoprenos que ustedes ven en puentes son estos, pero de otras formas, cuadradas, circulares, más cortitas.
los LRB, los lead rubber bearing, que son los LEDs, que son los núcleos centrales de plomo, y los HDR, que fue más adelante, los high damping room, alto amortiguamiento. Entonces, en el curso veremos el diseño de estos tres. Paso a paso, cada uno de ellos y su aplicación manual y con software. Entonces, no fue hasta el año 75 que se patentó el núcleo de plomo. ¿Por qué? Porque los NRB, al no tener plomo, y en ese entonces, al no tener planchas de acero, se aplastaban con el peso. Luego se colocó planchas de acero, los modernos NRB, y luego se colocó un núcleo central de plomo para adicionar amortiguamiento, ya que los NRB no tienen amortiguamiento, no adicionan, es 1 o 2%, pero cero se considera para el diseño. Unos cuantos objetivos para este tipo de estructuras: minimizar la interrupción en estructuras esenciales, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Reducir las deformaciones de entrepiso, aceleraciones, flexibilidad para incrementar el periodo de la estructura, llevarlo a mínimo 3 veces más el periodo en base fija, disipar la energía y rigidizar en ciertos puntos la estructura, ¿no? Cuando no usas los tipos fusibles, como por causas de viento o sismos leves. ¿Cómo funciona el aislamiento? Bueno, funciona de este tipo. Si tengo yo uno con amortiguamiento clásico, es decir, el 5% que todo el mundo coloca en el hormigón armado, yo paso de un periodo. Bueno, este es un espectro ADRS, ¿no? ¿Qué significa ADRS? Es Acceleration Displacement Response Spectrum, que es graficar aceleración en las ordenadas con desplazamiento espectral en las abscisas. Entonces, si yo grafico este espectro de aquí al 5%, es llevar de este punto verde a un punto rojo, pero lo que he hecho es decrecer la fuerza de corte, claro, porque ahora tengo menos fuerza de corte al haber menos aceleración. ¿Qué más tengo acá? Incrementa el desplazamiento, claro, pero no aumenta el amortiguamiento. El amortiguamiento se mantiene en ese 5 que vendría a ser a la superestructura. Esto pasa cuando tú usas los NRB. Ahora, si tú usas el HDR o el LRB, pasas de este punto azul a un punto primero amarillo y luego regresas a un punto rojo. ¿Por qué? Porque estás pasando de un espectro del 5% a 1. Bueno, ahora ya no permite el código llevarlo hasta tanto, ahora permite más o menos hasta un 20%, hasta máximo 30%. No se recomienda llegar a mucho tampoco. Ya hablaremos en el curso por qué no es recomendable llegar a mucho porcentaje. Pero más o menos entre un 20, 15% está bien. Entre 15, 18, 20 está bien. No puede haber 20, 25, puede haber. Depende de la estructura, pero más o menos es el intervalo medio que se usa. Decrece el cortante, incrementa el desplazamiento y a la vez incrementa el amortiguamiento. Es decir, que el amortiguamiento total va a ser el amortiguamiento en la estructura más el amortiguamiento por dispositivos, el añadido. Puedes poner 5 más 15. Ahí tienes ¿cuánto? Tienes 20 en la totalidad. Y con la ecuación que les mostré hace un momento, calculas todo ese porcentaje. ¿Qué pasa acá? Lo que hemos visto nosotros, que es llevar el periodo de una zona de altas aceleraciones a una zona de bajas aceleraciones. Y creo que he visto en el público que algunos son de México, ¿no? Entonces, en México, algo muy peculiar, y me gustaría que en su momento opinasen, es que el espectro no es así, como estamos acostumbrados a los de Perú, ¿no? Los de Sudamérica, Chile, Ecuador, Estados Unidos. México, al tener un suelo bastante malo, un México que se hunde 10 centímetros al año, ¿no? Porque está hecho sobre un lago, ¿no? Está hecho sobre un pantano, se hunde, sacan agua, si no sacan agua no se hunden, si no hay agua no pueden vivir, entonces es un vaivén en esa ciudad, y lo peculiar es que su espectro es algo así, algo así, algo así, es que es al revés. ¿Qué pasa entonces? Ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo afecta las condiciones de suelo en un edificio aislado? Bueno, ¿qué pasa? Que cuando tengo yo, vamos a ver este y luego la anterior, cuando yo tengo un espectro que es como la de México, un suelo blando, esto MX, México, y esto PE, que sea Perú. En Perú, tú aplicas aislamiento y lo que haces es correcto, estás llevando un periodo de altas aceleraciones a un periodo de bajas aceleraciones. En México no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque estás llevando de un periodo que ya estaba en una zona de bajas aceleraciones, lo estás al revés, o sea, le estás dando más aceleración aquí. Entonces, ¿no puedo usar aislamiento en un suelo blando? Sí que se puede, sobre todo para proteger elementos no estructurales. Y a la par, dependiendo del espectro, porque tú cuando haces un edificio aislado tienes que hacer un espectro del terreno,
Tienes que hacer tus estudios del terreno, como microdepredaciones, entre otras cosas, ensayos en el terreno, porque ya pide el código un espectro del lugar. No puedes tú usar un espectro usado para todo el Perú, no, tienes que usar un espectro del terreno, de donde va a ser tu estructura. Puede ser que por acá el espectro haga esto. Bueno, exagerando, ¿no? A ver, más o menos por acá. Entonces tú puede ser que amplificando 4 veces por aquí puedes llegar por acá. Digamos que has bajado ya un poco la aceleración y a la par has ganado reducción grande en aceleraciones y en derivas también. Entonces, ¿es posible? Sí que es posible, pero depende del tipo de estructura. Y también la eficacia obviamente no es la misma, ¿no? Es la misma más cuando tengo yo un espectro como estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Así, va mucho más fácil. Entonces, eso pasa en suelo. Por eso es que, ¿cómo influye el suelo? En esta estructura, por ejemplo, ocurre la liberación de energía en el foco, aquí en el A, se va amplificando al punto B, en donde en el punto B llega mucho más aceleración, ¿no? Uno entiende cuando hace SUX en la norma peruana, ¿qué entiende por SUX? Esto es la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración máxima para el Perú? 0,45 G en zona 4, costa. ¿Qué es el uso? El uso depende de la estructura, 1,5 esenciales. ¿Qué es el C? Coeficiente de amplificación sísmica, depende de tu sistema estructural. Y el S está acá, en el terreno. Toda esta distancia es el S. Entonces se amplificará o no se amplificará dependiendo de qué suelo es. ¿Y qué pasa acá? Si es roca, miren cómo ocurre en la estructura. Si es suelta, ¿qué pasa? Que la amplificación es mucho más. Si es roca, no se amplifica. El S es 1, ¿verdad? Pero si es un suelo blando, ¿qué pasa? Se amplifica las aceleraciones. Entonces, mucho peor. México, ahí está. Es mucho peor porque se va amplificando, que a la par se amplifica con el suelo. Al llegar a la estructura, se vuelve a amplificar por el C, que es el coeficiente de amplificación propia de la estructura. Entonces, digamos que tienen que diseñar para aceleraciones bastante altas. Por eso que en México los hospitales se dañaron inmensamente dentro. Bueno, en Lima, en Perú, tenemos, ¿no?, un suelo rígido en Lima. El suelo no es ningún problema. Por eso podemos aprovechar esta técnica para movernos a una zona de bajas aceleraciones con aislamiento. Gracias a esto se dice que en suelo rígido, ¿no? Existe en clase, muchos los profesores le deben haber dicho, ¿no? Suelo rígido, edificio flexible. Suelo flexible, edificio rígido, ¿no? Esto era como una frase bastante repetitiva, ¿no? Suelo flexible, edificio rígido, porque se amplifica las aceleraciones. Muy bien, bueno, esta fue la primera implementación con aislamiento sísmico en el Futuri Community, en Cucamonga, en California. Bueno, esto está cerca de la falla de San Andrés, la que dicen que también se va a activar pronto. También puede usarse para retrofit, si bien es cierto, es fiable, pero es bastante difícil. Tiene que usarse mucha técnica, puede que gastes un poco más de dinero, pero ¿se usa en qué? En edificios históricos. Ahí sí que se usa, en mantener la funcionalidad para ese tipo de edificios. Economía de diseño, protección de la inmersión y protección de contenido. Por ejemplo, una estructura en Perú que esté en una zona altamente sísmica y que sea un patrimonio del Perú, que esté construido pues hace 500, 600, 1000 años, uno tiene que aislarlo, porque ese un sismo se viene abajo y nos quedamos sin ningún patrimonio. Entonces, esto pasa en lugares en el mundo en donde ya se va colocando aislamiento. Pero la técnica tiene que ser muy buena, porque tienes que hacer tipo piques cuando haces muros, pantallas, por ejemplo, cuando haces, no haces muros, pantallas, pero cuando haces para sostener la cimentación del vecino, usas los piques, ¿no? Para ir colocando lo que vendría a ser un muro de contención, ¿no? Un pique. Entonces, ¿qué pasa aquí? Algo parecido a la construcción viene a ser para colocar ese tipo de sistemas, ¿no? Un poco complicado, pero sí que se puede hacer. Y bueno, si aún no entendemos un poco más qué es el aislamiento, otro video en el cual pueden ver 2 edificios iguales. En la izquierda, en la derecha, daños en elementos estructurales, luego los vidrios, hasta el árbol se está dañando. Y el mismo edificio, pero aislado, estaría pasando prácticamente los vidrios y ahora estaría pasando prácticamente nada, ¿no? En este caso son triple péndulo, se estaría llevando toda la no linealidad, como ya he dicho, de forma concentrada. ¿Qué tipo de apoyo tenemos? Los elastoméricos, ya dije cuáles son, y los deslizables. Dentro de los deslizables tenemos 3 tipos. Tenemos 4, pero 3 son los más importantes. El primero, digamos que forma parte del deslizable porque usamos fricción, pero se junta mucho más con los elastoméricos. Son los tipo plano. Esto se junta más con ellos que
que con los de acá, porque no se puede unir con los pendulares. Es alguien que se une con otro grupo. Dentro de los pendulares tenemos péndulo simple, péndulo doble y péndulo triple. Y el quíntuple que se está investigando, que aún sigue en investigación. Pero tenemos 3, simple, doble y triple. Y los de fricción plana, que se junta y se une con con los elastoméricos, ¿no? Porque tú no puedes juntar triples con elastoméricos, eso no se puede hacer. Los NRB, por ejemplo, como ya he dicho, no aportan amortiguamiento. Si tú haces un bucle histerético en un NRB, lo que tendrías es una recta. Bueno, más o menos así, perdón. Bueno, voy a hacer de otro color. Tendrías algo así. Elástico totalmente. Perfecto. No, ya que tú me has dicho 2-3%. Bueno, sí que añade 2-3%, pero en el cálculo uno coloca yo coloco 1,5 o 2%, para que luego no me dé cero, para que luego no haga pues inconvergencia al momento de hacer el cálculo. Pero cuando uno ya proyecta, ese se asume como que cero, no aporta nada de amortiguamiento, ¿no? Estos son fáciles, simples de fabricar, montar, entre otras ventajas que ustedes pueden leer aquí mismo. Luego pasamos a los high dampen rubber, que vienen los de alto amortiguamiento. Estos son muy buenos. En Perú se han usado mucho, se usan muchos también. Tienen una deformación máxima por corte de hasta 350, que es el límite al cual uno diseña. ¿Y qué es la deformación por cortante? ¿No? Este término a veces es bastante mal empleado. La deformación por corte, uno dice, son 2 centímetros, 10 centímetros. No. La deformación por corte es deformación. Y el término deformación es como un 7 por 1000 en deriva. No hay unidades. Es metro partido metro, centímetro partido centímetro, milímetro partido milímetro. Se anula, se queda en valor adimensional. La deformación por cortante lo que vendría a ser es lo siguiente. Cuando uno tiene un aislador de este tipo, más o menos así, yo tengo que evaluarlo de esta manera, en la cual yo evalúo desplazamiento máximo y también yo tengo una altura, que va a ser la altura total. Si a la altura total yo le resto la N por el espesor de las planchas de acero, tengo un valor X, la altura total va a ser igual, menos, H sub T menos este de acá me daría la altura de la goma, H sub G. Entonces, la deformación por cortante va a ser el desplazamiento máximo, que tiene unidades, digamos, centímetros, partido la altura de la goma. Ojo acá, es solo de la goma, no es todo el aislador. Porque estamos hablando en desplazamiento horizontal, no es vertical, donde vertical funciona la plancha de acero, horizontal no funciona la plancha de acero. Bueno, para el vulcanizado, entre otros ya, pero estructuralmente no funciona. También que sea en centímetros. ¿Qué hago acá? Obviamente esto se anula y me queda un valor, bueno, acá lo que tenga que salir en adimensional. 100%, 150%, 200%. Los catálogos como la Bridgestone, que vamos a estar usando en el curso nosotros, es la japonesa, ¿no? También hay en Perú, ¿no? Pero en Perú vende llantas, ¿no? Los que tienen su coche deben haber visto Bridgestone. Bridgestone se escribe, ¿no? Es una japonesa que vende llantas en el Perú, pero en Japón es especialista en aislamiento. Esta compañía te da un catálogo donde te da todos estos valores, pero con el 100%, es decir, deformación al cortante al 100%, es decir, que se desplace, digamos, 20 centímetros y que mi goma mida 20 centímetros de altura. Pero cuando hagamos nosotros el cálculo, lo haremos para el beneficio cuando la estructura esté trabajando al máximo sismo considerado. Es decir, desplazamiento de 40 centímetros, 45, por ahí más o menos, en donde ya la capacidad de deformación va a ser no mayor a 350%, es decir, 3.5 veces la altura de la goma. No puede superar esto. Esto no puede ser mayor a esto. Esto no puede ser mayor a esto. Normalmente nuestros cálculos siempre salen 250, 200, 150. Límite nominal, inferior, superior, ¿no? Así que siempre tendremos valores por ahí. No va a ser nunca mayor a 3. Pero si no sale, cambia de aislador. Si sale mayor a 350, pues ¿qué haces? Cambiar de aislador más grande. Luego los LRB también ya les conté de cómo van, ¿no? Estos son los gráficos. Bueno, aquí está un poco exagerado, ¿no? Acá parece que tuviese área. Esto no, esta es una línea. Los bucles de los 3 tipos de elastoméricos, un poco de la ecuación que ya les he mostrado, ¿no? Lo que les mostré, ¿no? Esto yo le he llamado ED y a esto yo le he llamado ES, ¿no? La ecuación que les mostré, ED partido 4pi ES, que me da el amortiguamiento efectivo.
Rigidez es igual a fuerza partido desplazamiento, es la ecuación de la estática, ¿no? Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, rigidez es igual a fuerza partido el desplazamiento, ¿no? Y esta es la ecuación para hallar, por ejemplo, la energía disipada en todo el bucle. Puedes hacerlo tú por métodos numéricos, entre otras maneras, pero de forma resumida es 4 veces K, donde K es la resistencia característica para cero desplazamiento, fuerza máxima. Este K que les hablaba que tiene que no vencerse para que el edificio vibre. Si se vence, el edificio empieza a vibrar. Paréntesis, desplazamiento máximo menos la afluencia, donde si la afluencia es bastante mínima, siempre sale 2 centímetros, 3 centímetros, uno coloca la ecuación como 4 veces Q multiplicado por D. Y nos evitamos restar el DSUI. Personalmente yo uso el DSUI para ser más preciso en el cálculo. Bueno, ya les digo que no afecta nada al final. Bueno, acá tengo otro vídeo para los que no han entendido un poco la deformación por cortante. Vean cuánto puede moverse un aislador. Así que no se preocupen. Mira, aquí es hasta el 400%. Pero ya he dicho que no se supera el 350, incluso el 300. Algunos límites otros ponen límites de 250%. Depende de la compañía, depende del catálogo que estés usando. Algunos ponen límite 250, otros ponen límite 350, 300, depende, ¿no? Normalmente nunca suele salir 350, siempre sale entre 200, 250 a lo mucho, ¿no? A veces menos también. Si no, cambio de aislador, no más grande. Entonces, miren los grandes desplazamientos que esta está teniendo, ¿no? Ahora pasamos a los deslizables. Bueno, ya hemos hablado rápidamente, estos son los deslizables, los tipo pod, los slider. Estos se juntan con los NRB, LRB, HDR también. Funciones principales, que esto es un paralelepípedo, más o menos un rectángulo. Ventajas aquí. El amortiguamiento, digamos, gracias a esta energía disipada, el amortiguamiento suele ser del 63% más o menos, porque es bastante grande la energía que disipa este aislador. Desventajas, que como es plano, al deslizarse, al ser plano y al deslizarse, no hay cómo regrese. La fuerza restitutiva es cero, es igual a cero. Por eso que dependen de otro tipo de aislador. Tú puedes mezclar slider con LRB, slider con NRB y slider con HDR. Te vas a ayudar porque tienes gran amortiguamiento y a la par con los LRB haces que el edificio regrese. Hombre, no vas a usar 40 slider y 3 LRB. Vas a tener que usar 40 LRB y 10 slider o 5 slider. Simplemente para hacer un ajuste, ¿no? Estos cálculos de estos tipos de edificios siempre hay que hacer de forma iterativa. Un primer cálculo no nos da un valor exacto. Haces un primer cálculo y luego vas recalculando, vas ajustando. A ver, ¿qué pasa si quito 5 LRB y pongo 5 slider? Ah, mira, gané amortiguamiento. Verifico fuerza restitutiva. Ah, mira, me cumple. Perfecto, queda. No, el presupuesto es muy grande. Vale, quitemos 5 más LRB, compremos más slider, que es más económico. Pero tienes que ir iterando. Académicamente nosotros veremos solamente el cálculo de uno solo, con los valores que sacaremos manualmente y luego verificado con el ETABS, pero ya saben que eso, como todo proyecto, al final uno tiene que poder ajustar en función de, bueno, si hay mucha economía, da igual, ¿no? Pero si no, tiene que ajustar al precio que existe, ¿no? Como no podía regresar este aislador, ¿qué pasa acá? Nace la idea de hacerlo cóncavo para crear una fuerza, entre comillas, como una fuerza centrífuga, ¿no? Que nos regrese al medio. Entonces, ¿qué pasó acá? Se crea el péndulo simple, FP1, Friction Pendular System 1. Como los desplazamientos eran muy grandes, nace la idea de hay que hacerlo doble pendular para ganar doble desplazamiento. Este desplazamiento de aquí más este desplazamiento de aquí. 1 y 2. Entonces, el desplazamiento del péndulo doble es igual a 2 veces el desplazamiento del péndulo simple, donde la fricción del plato inferior es menor a la fricción del plato superior. ¿Por qué? Porque primero se activa la parte inferior y luego se activa la parte superior. Sismos normales, se activa la parte inferior. Sismos fuertes, se activa la parte superior para que pueda llegar a ese doble desplazamiento. No, necesitamos ganar más desplazamiento. Aparece el profesor Víctor Zayas y crea los triples, ¿no? Eso veremos más adelante, ¿no? Bueno, ¿de qué dependen los deslizables? Bueno, esto ya depende de una función signo de la velocidad, ya depende del radio de curvatura y el periodo también depende del radio de curvatura. ¿Cómo funcionan? Ya no funcionan como los tipo elastoméricos que son así, así, y así, así, y así, ya no. Ya funcionan un tanto diferente.
Ahora uno tiene que obedecer a la ecuación de la fuerza de la fricción. ¿Alguien se recuerda? La fuerza de fricción es igual a la carga axial por el coeficiente mu de fricción, ¿verdad? Si yo tengo acá, hay un ejemplo que yo pongo bastante tonto, pero me causa gracia porque yo de niño he empujado un coche. Creo que todo el mundo ayudó al vecino a empujar un coche, ¿no? Los coches mecánicos que se paran a veces, uno, ayúdame, ¿no? Todos los vecinos salen, ¿no? A empujar un coche. Entonces, de niño yo lo he hecho, pero claro, tú no entiendes. ¿Qué pasa en los récord Guinness, ¿no? Ves personas que están jalando barcos con la oreja o están jalando coches con la oreja, con los brazos. Bueno, ¿qué pasa acá? Que existe una fuerza que se llama la fuerza de inercia. Si tú rompes la fuerza de inercia por la primera de Newton, la ley de Newton, tú vas a poder desplazar sin problema la estructura. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que cuando tú empujabas el coche, primero era como que muy difícil. Y luego, ¿qué pasaba? Rompías la inercia, la fuerza de inercia, y ya el coche se desplaza. Pasa igual con cualquier tipo de estructura que tenga pues ruedas o sobre todo ruedas, ¿no? Entonces, este tipo de estructura, cuando ataca una fuerza que es menor a la fuerza de fricción, que es la carga axial, esa carga axial, ¿qué es? La carga que cae en tu pila, en tu columna. ¿Cómo lo sacas? De un metrado o el ETAF te lo brinda. Por un mu que puede ser 2%, 3%, 2.5%. Si es menor, existe este tipo de actuar. Es decir, que la fuerza crece, pero no se desplaza. Tú estás que intentas mover el coche, pero aún no lo desplaza porque tu fuerza es menor a la fricción por el peso del coche. Ahora, ¿qué pasa? Vienen más compañeros a ayudarte. Hombre, ahora con 4, la fuerza es mucho más grande. Ahora la fuerza es mayor, la fuerza es mayor a esta fuerza del axial por la fricción del coche, de las ruedas, o de lo que fuese, o en este caso del plato, del plato inferior del aislador. Ahí empieza ya a haber incursión en la zona plástica. Ya empieza y desde ahí ya el coche se mueve, ¿verdad? Ya tú podías hasta correr empujando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que ya esto empieza a desplazarse y estás en una zona plástica. Luego, descargas. ¿Por qué? Porque el sismo es una onda, es una combinación de senos y cosenos. No cíclica, van como tienen que ir, en diferentes vibraciones, por lo cual es una zona no cíclica de senos y cosenos, una configuración de ambas, y viene, cae, pasa a la zona negativa, regresa y se empieza a formar el bucle. Entonces, esa es la filosofía de los deslizables. Todos funcionan igual. Todos funcionan exactamente con lo que acabo de mencionar, ¿no? Con el ejemplo del coche. Y la ecuación de la fuerza de fricción. Entonces vino el profesor Víctor y dijo, no, quiero ganar más desplazamiento. Vale, coloquémoslo al doble, 2 capas más grandes. Y aparece el FPS3, el Friction Pendulum System triple. En la posición central, deslizable, aquí se empieza a activar los platos. Acá, a diferencia del doble, acá se activa, bueno, obviamente acá tengo más platos, ¿no? Se activan primero los platos internos, luego se activan los platos externos, me refiero a la fricción, fuerzas de fricción. Aquí tengo una fuerza, 2, 3, 4 fuerzas de fricción diferentes o iguales, depende cómo uno diseñe. Y esto para el diseño. Hasta aquí no tiene que llegar. Esto no se permite. Lo que se permite es que tú diseñes para aquí, pero no permites que se desplace hasta la última, hasta que toque el tope sísmico, que se llama esos costaditos que tienen los aisladores, estos de acá. Jan, ¿por qué no se permite que toque esto de acá? Porque cuando tú diseñas para que golpee estos límites, lo que está pasando es que está diseñando para un régimen 4, perdón, régimen 5, entre 4 y 5, más 5, en donde ante mínimo desplazamientos, si tú grafías acá, eje, ordenadas, ejes, abscisas, ante un mínimo desplazamiento, miren aquí, las fuerzas son brutales, son muy grandes. Entonces uno diseña en proyectos reales solamente hasta el régimen 3. Para que tú diseñes en el régimen 3, la fricción del plato interno inferior tiene que ser igual a la fricción del plato superior interno. La fricción del inferior externo tiene que ser igual a la fricción del superior externo. Si tú haces que estos sean diferentes, ya puedes diseñar hasta el régimen 5, pero en proyectos eso no se hace. Académicamente uno lo hace para verificar, ¿no? Hay papers en los cuales se investiga el impacto que tiene la parte céntrica con las paredes para ver si soporta. Pero en proyectos reales no. ¿Por qué? Porque uno deja todo este tramo como factor de seguridad. Un caso real, a los que son de Ecuador,
Por aquí les he puesto un caso real. A ver, antes de pasar al caso real. Bueno, aquí, esto ya lo comentamos en clase, son las formas como se desenvuelven estas curvas aquí, ¿no? Y eso ya lo comentamos en clase. Bueno, y el quinto péndulo que está en investigación. Aquí está, el ejemplo de Ecuador, el puente Las Caras en Ecuador. ¿Qué pasó aquí? 20 metros de luz, 6 tramos, 120 metros. Por aquí dice la cantidad, 38 tramos, 150 aisladores. 150 aisladores distribuidos en muchas pilas, la mayoría de pilas de este tipo de puente es este puente de aquí. Aquí se encuentra Caraqués o Caracas, como se pronuncia, donde les comentaba que muchos edificios tuvieron que cerrar 6, 8, 10 meses, 2 años por el daño estructural y también por el daño no estructural. Otros fueron demolidos posteriormente, otros con R1 no se dañaron estructuralmente, pero internamente cerraron, el downside fue muchos meses, pérdida económica bastante grande. ¿Qué pasó en este puente aquí? Bueno, lamentablemente, una pila sufrió desplazamientos máximos. Miren, todas se movieron 31,5, pero la pila 12 se desplazó 52 centímetros y golpeó los topes sísmicos. Se rompieron los topes sísmicos. ¿Qué pasaba si tú hubieses diseñado este aislador para la fase 5? Pues posiblemente haya soportado, porque has estado en el tope, posiblemente el sismo hubiera sido más grande y haya superado todo tu fase 5 y el puente, al ser isostático, derrumbaba un tablero y posiblemente otro tablero, depende. ¿Cómo se haya movido? ¿Para allá o para aquí? No lo sé. Caen 2 tableros con coches encima, una desgracia total. Problemas que pudieron haber habido acá. Yo creo, ya me dirán los de Ecuador, que aquí posiblemente, y hasta donde tengo entendido porque tengo muchos amigos de la maestría que fueron de Ecuador, me han dicho que el problema de que la pila se ha desplazado, cimentación, bueno, terreno, problemas de sismología, que ha habido que la pila se ha desplazado mucho. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ya el aislador se ha esforzado al tope, que ha logrado pues tener, que ha tenido que usar esa reserva, ¿no? Esa reserva de desplazamiento. Pero bueno, no pasó nada. Por lo demás, el puente soportó sin ningún daño alguno, ¿no? Los aisladores se comportaron perfectamente, ¿no? Los triple péndulos. Entonces, siempre es bueno mantener esta reserva de fase 4 y fase 5. Acá hay más fotos de los daños. Miren cómo es el golpeteo en los costados. Esto se reemplaza y ya está. No hay ningún problema. Se han roto porque se esforzaba hasta el máximo fase. ¿Cómo se hacen los ensayos de este tipo? Aquí pueden ver el laboratorio de procesos. Miren cómo se hace. ¿Por qué no puedes juntar, mezclar NRB con triple péndulo? Porque los LRB funcionan horizontalmente, linealmente horizontal. Una línea, no hay subidas y bajadas. Los triple péndulo o cualquier péndulo tiene edificios sube y baja, ¿no? Entonces, digamos que no las puedes unir. Para los que no confían en los digamos, aisladores en general, antiguamente con el código del año 2010, cuando esto de acá era del año 10, sí que no había cuidado porque uno se podría preguntar que la fricción, que la fricción siempre va a variar en función del tiempo. Esto es claro, una fricción en 20 años va a ser diferente. Pero digamos que ahora uno diseña para 3 tipos: nominal, límite inferior y límite superior, para tener en cuenta problemas de fricción con el tiempo, es decir, longevidad, problemas del prototipo que pueda tener, problemas de fabricación, problemas de medio ambiente, entre otras. ¿Dónde están puestos? En los Landau máximo y los Landau mínimo. Por eso que las curvas son diferentes. Miren, los bucles histeréticos son distintos. Eso ya lo veremos más a profundidad cuando toquemos en el curso estos temas de acá. Los daños estructurales, ya hemos dicho, por derivas, los no estructurales por aceleraciones. Los componentes que uno tiene que aislar en una estructura de este tipo y los costos. Aquí está, miren. Los costos en una estructura del tipo hospital son simplemente el 8%, depende de la estructura. El 48% depende de lo que vienen a ser los servicios, parte de, y los NSE, los No Structured Elements, vienen a ser el 44%. Entonces, imagínense que el 92% está dado por los elementos no estructurales y los contenidos que existen, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, este gráfico pueden ver que en la India, en el año 70, simplemente el 5% era la parte del costo de los elementos no estructurales. Ahora, en el año 2000 al 2010, el costo
de los elementos no estructurales ha superado todos los límites. Y en otros países, miren, por ejemplo, Estados Unidos, en el año 70, simplemente el 20 y tantos era costo estructural. Ahora, más del 90% es el costo no estructural o contenidos, ¿no? Más 92%, por ejemplo. Esto es lógico, ¿no? Porque hay más tecnología. Antes no habían pues, televisores, no habían refrigeradoras, no habían planchas, no habían nada. Ahora, pues, uno ya tiene más cosas, más tecnología, etcétera, ¿no? Es lógico pensar que esta curva va a salir así. Las aceleraciones, nuevamente les indico, va incrementándose conforme gano los niveles, y uno tiene que cuidar esos tres parámetros, ¿no? Para ir terminando. Life safety, property loss, que es la pérdida de la propiedad, y el downtime, que es la pérdida de funcionalidad, ¿no? Un hospital jamás puede perder su funcionalidad. Entonces tiene que usar ese tipo de aisladores. Normas, usamos el AC716, el READY, y usamos el estándar de funcionalidad continua, ¿no? Donde acá el estándar con el 716, digamos que en algunas cosas no son compatibles, pero el usar uno o usar lo otro ya es suficiente para un proyecto, ¿no? En el curso estaremos viendo la aplicación de ambas, ¿no? Pero ya les voy adelantando que ambas son, digamos, entre comillas, distintas en algunas ecuaciones y parámetros importantes, pero con el mismo objetivo, ¿no? La funcionalidad continua de la estructura. Bueno, la resiliencia que hay que tener nosotros, estamos en la parte de la resiliencia del tipo del READY, ¿no? Es el CONSIL, que es el consejo para brindar a una estructura que sea resiliente, ¿no? Para un hospital tiene que estar en platino. ¿Qué significa? La recuperación inmediata. No puede haber pérdida funcional mayor a 72 horas. Ya he dicho, no más de 3 días. Esto es lógico. En 1 o 2 días ya opera. Pero esto es ya exagerando, ¿no? Porque un hospital sigue operando. Lo que pasa es que en esos 2 días son para inspección de la estructura. Pero tiene que ser platino, eso sí. Daños por debajo del 2.5% del costo de reemplazo, y es improbable que ocurran pérdidas de vidas humanas o digamos, heridos, ¿no? Entre otros, ¿no? Y lo demás ya veremos en el curso. Cuando tú usas el CONSIL, digamos, te recomienda usar para el diseño viscosos o aislamiento de base. En la capacidad de aislamiento de base para la superestructura o para combinación en la super a nivel 1, nivel 2, en teoría para cualquier nivel que uno quiera emplear, ¿no? Pero te induce a usar este tipo de sistema. Así que no es de esperarse o no es tampoco para el castigar a la E030 y la E031 que obligue, ¿no? A usar pues el aislamiento en hospitales, ¿no? Que ya veremos al final si está bien, está mal o qué opinión tenemos, ¿no? Y bueno, este gráfico ya no lo explicaré, simplemente es una explicación de cada certificado del CONSIL en función de cuántas estrellas tenga, en qué régimen tiene que estar, ¿no? Es lo mismo que he dicho hace un momento. ¿Y qué aislamiento hay en el Perú? Bueno, en el Perú y el mundo. En el Perú, por ejemplo, en el mundo, por ejemplo, en Turquía, hospitales aislados. 2 hospitales aislados. En esta parte de la izquierda tengo entendido que se ha aislado mucho más la sala de operaciones, que eso es importantísimo, ¿no? Imagínate que te están operando, donde la mano del médico tiene que ser precisa y que empiece a moverse tu camilla. Entonces, si no vas a aislar toda tu estructura en un hospital, al menos aísla la zona de operaciones y la sala de reposo. La sala de estar, si quieres, no la aísles. Colócale disipadores o muros de hormigón, y si quieres, no la aísles, ¿no? Por ejemplo, el Hospital de San Francisco en USA ya está aislado, ya las estructuras más actuales. El Stanford University también está aislado. El Loma Linda en California también está. Ya muchos hospitales en Estados Unidos están aislados. Miss Península también está aislado, todos en California, ¿no? Donde ven que el reportaje era California, hospitales que colapsan. Bueno, ahora ya, al parecer, ya no. En Perú, alguien de repente vive por acá, ¿no? Este es el Callao. Esta estructura, por ejemplo, es la medicina deportiva clínica en el Perú, 3 niveles, 23 Friction Pendulum System triple, con la cual pues se está protegiendo ya en una zona altamente sísmica, ¿no? Sería bueno observar después de un terremoto esta estructura, ¿no? Para evaluar cómo ha respondido esto. Debería estar pues instrumentada, ¿no? No lo sé si esté, pero sería bueno. Para los que son de la UNI, de la FIC, esta estructura construida, terminada hace 4 años, creo,
tiene 8 niveles, está aislado, con deslizables y con elastoméricos, ¿no? Ya les dije que esas dos se unen, deslizables con elastoméricos, ¿no? Puede desplazarse hasta 30, 40 céntimos, ¿no? Está justo frente del edificio de la facultad, ¿no? En Arequipa, el Hospital Alto Inclán también está aislado, el Hospital Regional de Arequipa también está aislado. Para los que son de la UTEC, su edificio también está aislado, ¿no? Tiene 11 niveles, está aislado, bastantes elastoméricos y simplemente 4 sliders. Para los que son de la UTEC, en Barranco, también está aislado. Los que son de la PUC, de la Católica, tienen creo que 2 o 3 edificios aislados. He puesto acá uno, el Aulario, tienen otro edificio aislado también. Los que son de la Peruana de Ciencias Aplicadas también están aislados, creo que 2 estructuras, he puesto una. El Centro de Salud, y creo que tienen otra, que es como una biblioteca, algo así, que también está aislado. Y están haciendo muchas más universidades porque también son estructuras esenciales que están colocando este tipo de protección cívica. Y finalmente un ejemplo, bueno, este es bastante sencillo, es un ejemplo 5 niveles, regular, periodo aislado 2.5 segundos, periodo en fijo 0.8, 8 por 3 sería 2.4 segundos, pero yo he puesto 2.8 al final. 1.5 de coeficiente de reducción por amortiguamiento, desplazamiento de aceleración máxima 0.22 G, desplazamiento máximo, total máximo, donde el total máximo es 1.15 como mínimo del máximo. Edificio en base fija, obviamente altos desplazamientos, 18 centímetros más o menos. Derivas, miren cuánto tengo de derivas acá. 1%, 1,4%, tanto en X como en Y. ¿Hasta cuánto creen que podríamos llevarlo con disipadores? De 1,4%, no es por 1000. El disipador te va a bajar 3, 4, 5 líneas. Pero si tú a este edificio lo quieres llevar por debajo de 2 por 1000, te podría asegurar que no lo podrías obtener, ¿no? Energía, bueno, la energía acá ya no sé por qué le he puesto aquí, pero es lógico pensar que al no haber algo que amortigüe externo, aparte del inherente, toda la energía, el input va a ser pues tomada por la edificación, ¿no? Por el building aquí. El 100% es tomada por la estructura, obviamente, ¿no? Le he puesto para comparación. Cuando yo aplico el aislamiento, lo que está pasando aquí es que ya aumenta los desplazamientos, como les dije, ¿no? Aumenta los desplazamientos, el espectro aumenta. Pero ahora se mueve como un bloque rígido. Esto de acá ya se mueve como un bloque rígido. Ya veremos ahora cómo afecta la altura en este tipo de aisladores, ¿no? En los aisladores en el curso, ¿no? Las derivas en el otro sentido, de igual manera, están en desplazamientos, perdón, en X, desplazamientos en Y. Estos son desplazamientos, estos son derivas, perdón, acá las derivas en X, por ejemplo, por debajo de 3 por 1000, y acá vemos una comparación. Estos son de aceleración. Vemos que las aceleraciones del edificio en base fija, estos dos de aquí, aumentan, como es lógico de esperarse, ¿no? Aumenta, pero en base aislada se reducen. ¿Hasta cuánto? 0,13 G en un sentido y 0,43 G en otro sentido. Aquí habría que evaluar para reducirla por debajo de 0,35 G. Posiblemente yo al hacer la combinación, ¿no? de norte-sur, este-oeste, ¿no? Este-oeste, norte-sur, habría que ver en el otro sentido que también se ha atacado con el máximo sismo y reducir esa aceleración, ¿no? Podríamos quizás configurar un poco diferente la parte del aislamiento, ¿no? Por lo demás, pues vemos que efectivamente se logra reducir las derivas, como estamos viendo aquí, por debajo de 3 por 1000, bastante corto, y los desplazamientos obviamente como un bloque totalmente rígido, ¿no? Y la aceleración, bueno, esta es la energía disipada, transformada en amortiguamiento, puede reducirse hasta un 98%. Vemos que ahora de la curva roja, la verde, que vendría a ser ya no del edificio, sino de los aisladores. Y acá creo que tengo, bueno, estos son 2 edificios que están, uno con aislamiento y uno sin aisladores, ¿no? En la parte derecha está con aisladores, sometidos al sismo del 66 del Perú, movimiento pendular, y en la derecha movimiento, en este caso como bloque rígido, ¿no? Como una estructura única, la parte superior, ¿no? Con masa concentrada. Y finalmente los comentarios finales, ¿no? Que a la fecha son los catalogados mejores sistemas, ¿sí? En este caso, pues digamos que podría emplearse para estructuras, y tendría que emplearse para estructuras, pues, esenciales, ¿no? Y finalmente unos cuantos comentarios adicionales que hay que tener en cuenta para el diseño. Y bueno, finalmente con esto doy por terminada mi participación. Espero que haya sido de su agrado.
y muchas gracias nuevamente a Teddy, a Freddy, a Sergio por la invitación y espero pues cuenten conmigo para otra oportunidad que para mí pues es un placer siempre poder comentarles un poco al menos de este tipo de dispositivos que están digamos a la vanguardia de muchas partes ya del mundo, sobre todo ya introduciéndose a la parte del Perú, ¿no? Nuevamente reitero mis felicitaciones y gracias por esta invitación. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, no sé si se podría quedar un ratito para que pueda responder algunas consultas de los participantes por ahí que han estado Claro que sí, muy bien. felicitándole, agradeciéndole todo el momento. Perdón, más bien que era 1 hora y creo que he hecho 1 hora y media, ¿no? Eran 2 horas, ingeniero, pero no hay problema. Mira, y yo hablando rápido pensando que me habían dado 1 hora. Bueno, No, pero no hay ningún problema, puede excederse. estaba mirando yo el móvil a cada momento diciendo, hombre, ya me he pasado y que una vez me dieron 1 hora y me fui a 2 horas. Bueno, perdón. No, ingeniero, no se preocupe, pierda cuidado. Ahora sí, Por acá nos dicen, sí, está bien que siga. Todos los chicos le están agradeciendo, les ha gustado mucho su metodología de explicación. Por aquí, bueno, había unas preguntitas que... A ver, Sí, me quedo aquí con ustedes, no hay ningún problema. Aquí le preguntan, Leche, ¿se ha hecho algún estudio de la vida útil? Bueno, nos pregunta Jordans Benavides Cuevas. Nos dice, una pregunta, ¿se ha hecho estudios de la vida útil de los aisladores? ¿Cómo se hace el mantenimiento y análisis de no deformaciones permanentes en los aisladores? Gracias. ¿Cómo se llama, perdón? Se llama Jordanis. Hola, Jordan, mira, güey. El estudiar un aislador para vida útil tendría que ser experimental y tendrías que tú estudiarlo toda tu vida, porque claro, sería colocar un aislador en un edificio y esperar 50 años de tu vida para que luego obtengas resultados. Entonces, no se ha hecho esa evaluación, por lo que ya te dije, porque tenías que esperar tus 50 años para ver qué ha pasado y con suerte ha habido un sismo en esos 50 años. Entonces, para evitar ese tabú, ese algo que por la cual muchos dicen, bueno, aislamiento es malo, ¿por qué? Porque yo no sé qué pasará en 40 años. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora esos lambda mínimo y lambda máximo, lo que hace es protegerlo ¿de qué? Del medio ambiente, fuego, polvo, entre otras situaciones que pasa a lo largo de la vida útil y sobre todo de la longevidad. Por eso que uno amplifica la rigidez. ¿Qué pasa? Que cuando el coeficiente de fricción se endurece, porque yo te digo, si tú colocas un aislador, una columna y una carga con una fricción de 2,5% y lo dejas ahí 45 años, yo te aseguro que ese 2,5% ya no es 2,5%, porque se endurece, obviamente, ¿no? Se envejece. Entonces, para tomar en cuenta eso, ahora el código del año 16 te da esos factores lambda, para que tú tengas un intervalo, un margen. Antes era más o menos 10%. Ahora es hasta 1,8. Es decir, entre 0,6 y 1,8. Es decir, haces que tu aislador se modele como rígido para asumir que se ha endurecido en 40, 50 años y luego lo analizas como con 0,6 para asumir que el sismo es muy grande y se desplaza pues demasiado grande. Pero no se ha hecho ensayos por lo que ya te dije, pero esos lambdas son los que nos cuidan de la longevidad. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Por aquí le leo una felicitación de R. Bejas, que nos dice, excelente los temas abordados para este conversatorio, de por sí, mucha importancia cada recomendación. Le está agradeciendo por todas las recomendaciones que ha ido dando a lo largo de la ponencia. Por aquí nos dice, excelente forma de explicar los detalles. Renaldo Vázquez le está felicitando también. A todos veo que les ha gustado demasiado la exposición. Por aquí nos pregunta Ernesto Serna. ¿Se puede aclarar qué nivel de estudios de mecánica de suelos para considerar los aisladores? Muchas gracias. Bueno, como ya he mencionado, cuando tú vas a usar el aislamiento, el código te indica que tú tienes que usar un espectro del terreno donde vas a usar donde vas a implementar tu edificio aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes usar un espectro que lo tomas de la I030 y haces este espectro general. Porque claro, en el Perú lo malo que tenemos es que el espectro de Tumbes es igual al espectro de Tacna, ¿no? Tumbes-Tacna tiene el mismo espectro porque está en una sola franja. Pero si tú discretizas toda la costa del Perú, te aseguro que los espectros van cambiando. Entonces no es lógico que tú uses un espectro en el norte igual que el que usará en la parte sur. Entonces lo que tú tienes que hacer es un estudio de, por ejemplo, los microtrepidación
o entre otros estudios que hay en la actualidad para poder obtener el espectro del terreno. Cuando tú tengas el espectro del terreno de tu zona, con ese espectro recién empiezas tú a posicionarte con tu periodo de base fija y empezar 3 veces el periodo en base aislada, y ya sabes más o menos en qué aceleración real va a tener tu estructura. Entonces, ese es un ensayo que se hace siempre. Hay muchos más, claro, pero yo te puedo recomendar ese porque es uno que se usa en su mayoría de veces o en casi todos para poder pues, determinar el espectro real. Después, los demás ensayos son pues, SPT, SPL, son los convencionales para poder usar capacidad portante, tipo de suelo, son ensayos que ya todo el mundo pues, los lleva, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, ingeniero, por responder la consulta. Esta es una clase de preguntas que nos hacen constantemente. El objetivo, obviamente, de la semana de actualización es poder acercar a los participantes, a los ingenieros. Nos pregunta Vargas Zabaleta Alfredo. Saludos cordiales, Teddy. Una consulta. ¿Qué ruta de aprendizaje recomendarían para ser un buen ingeniero civil en estructuras? Es una pregunta recurrente en nuestros conversatorios, ponencias, webinars sobre estructuras. Y bueno, y los chicos, imagino que se han quedado admirados por lo que veo de sus exposiciones y le estarán haciendo una pequeña consulta, ¿no? Ah, vale, mira, bueno, es una pregunta un poco personal, ¿no? Pero, Sí, pero sí, eso es un eh, poquito para que pueda compartir su experiencia. claro, 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 sí, mira, bueno, lo que yo puedo recomendar a todos, pues la mayoría estudiantes de grado, imagino aquí, es si estás en los primeros ciclos de la carrera y ya tienes más o menos uno en estática, se le abre el mundo de las estructuras. Lo importante, y es la técnica de estudio que yo siempre empleo y que comparto, y ahora comparto con más de 400 personas que están aquí, es que resuelvan los libros, ¿no? Resérvanse los libros y vayan preparados para los cursos. Resérvanse los libros, pasen al capítulo siguiente, después de resolver los ejercicios de un capítulo y vayan preparados a la clase. Terminen el ciclo, resérvanse los libros de los cursos que vienen y van preparados para la clase. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú ya entras a la clase con la duda, porque ya lo viste en un libro, así no lo entiendas mucho, así no, al menos ya saben, así no lo entiendas mucho, tú al momento de llegar a clase, digamos que vas a aprenderlo mucho, mucho más porque ya lo viste, pero si tú entras, digamos, pues sin saber que es un momento y otro que ya sabe que es fuerza por distancia, el que sabe que es fuerza por distancia va a entender mucho más del que tú no sabes que es un momento, por ponerte un ejemplo general, ¿no? Y luego, pues, de resolver muchos libros, ya, pues, empezar a RU, RM1, RM2, los demás cursos y, pues, empezar a, digamos, estudiar mucho más los libros, la bibliografía referente a esa línea, ¿no? Es la parte que yo te puedo recomendar que tú puedas o que todos puedan hacer para los que quieran seguir esta línea, ¿no? Posteriormente, pues capacitarse en los cursos, obviamente también siempre es bueno porque ahora con esto de la tecnología es mucho, hay muchas opciones, ¿no? Yo personalmente recuerdo yo tampoco es que sea muy viejo, pero hace muchos años, pues tampoco hace muchos años, llevar un curso era moverte en el Perú. Un curso en Cusco, tenías que viajar. Un curso en el norte del Perú tenías que viajar si querías llevarlo, ¿no? El Zoom no existía. En Facebook era a las justas, ¿no? 2012, 11. Entonces, en estos poquitos años, en 10 años, el cambio en la tecnología ha sido pues brutal. Ahora del metaverso y todo esto, imagínense qué nos espera llevar cursos con gafas. Entonces, como digo, hace 10 años, pues uno tenía que moverse. Yo a veces pues no podía llevar cursos y no era que pásame el vídeo, no había, era presencial y ya está. Entonces, pero ahora pues, por ejemplo, Teddy, pues una empresa increíble, tienen oportunidad de llevar pues cursos, capacitarse y siempre es bueno ahora estar pues a la vanguardia porque ahora hay más opciones. Esto del aislamiento no era ni escuchado en ese entonces y ahora hay mucho más opciones y sobre todo pues centrarse en pues te gustan las estructuras, pues adelante, estudiar mucho las estructuras, leerse muchos libros de eso, resolverse. Si te gusta la hidráulica, es lo mismo, recébete libros de hidráulica. ¿Te gustan los suelos? Los suelos. Para cualquier carrera, cualquier línea, siempre está pues en estudiar y sobre todo en aprender antes de estar siempre, digamos, atentos a lo que viene. Voy a llevar mecánica, voy a llevar análisis estructural 2. Vale, me resuelvo un par de libros de estructural 2 antes de entrar, ¿no? Y lo demás, pues, es ya cada uno su dedicación, ¿no? Que lo que realmente dedicación, disciplina y a seguir, pues, estudiando. Nada más puedo decir.
Muchas gracias, ingeniero. De hecho, esta explicación ha sido muy interesante. Muy buenas recomendaciones, por favor, para los chicos que están ahí con sus dudas, con sus consultas de cómo pueden llegar a ser unos grandes estructuristas. Por aquí, Verónica Castro le dice muchas gracias. También Ernesto Serna, excelente. Muchas gracias, ingeniero. Por aquí había una felicitación muy bueno, de una chica que agradecía encarecidamente por la experiencia brindada, por los conocimientos brindados, se ha perdido entre los comentarios. Bueno, por ahí había una pregunta interesante de un chico que decía, aquí está, por parte de Alberto Choque nos dice, ingeniero, ¿podría ampliar más el tema de usar aisladores en suelos blandos? Por ejemplo, en el norte del país mayormente el suelo es arcilloso con capacidad menor a 0,9 kilogramos por centímetro cuadrado. Claro, cuando tú tienes, como ya he mencionado, ¿no? El ejemplo que he puesto yo en México, sobre todo, y ahora haciendo hincapié en la pregunta anterior a esta, el que me preguntó de qué estudio de suelo hay que hacer, repito nuevamente, ¿no? Cuando tú tienes suelo blando, sobre todo es por ello que, a diferencia de Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene curvas de isoaceleración, en Estados Unidos tú puedes tener en una zona de California más de 100 curvas. Yo puedo estar aquí con 0,4G y el que está a 10 kilómetros puede estar con 0,55, 0,8G. En Perú, 0,45, toda la costa. Para tu pregunta, tendrías tú que nuevamente repetirte. Tendrías que tú hacer un estudio de suelo para saber el espectro de suelo que tú tienes en el norte del Perú. En función de ese espectro, tú tienes que ver si el periodo, digamos, en base fija te da, por poner un ejemplo, digamos que tiene 0,5 segundos y estás con 0,3G, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estoy con 0,3G porque mi espectro ya no es como un espectro normal, porque es blando, ¿no? El espectro ya no decrece, ahora crece. Pero ¿qué pasa? Que luego cae bruscamente. Ah, genial. Entonces, si yo multiplico por 3, llego a 1,5 segundos. Le voy a poner 2 segundos para hacer mi cálculo manual primero, para empezar a iterar. Y resulta que ahora lo he llevado hasta 0,20G o 0,15. Pues genial. Ahora, ¿qué pasa si vamos a otra situación? Tu espectro de lo que estaba en 0,3G, tu espectro es muy malo y tu espectro crece y sigue creciendo. Según la norma, tú no puedes pasar los 5 segundos aislados, ¿eh? En 3 veces entre 5 segundos. Así que no es que voy a poner 10 segundos aislados. No, eso no se puede. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ahora tú de 0,3G, 0,5G, perdón, lo multiplicas por 3, 1,5, 2 de periodo. Cuando intersectes, ¿qué pasa? Ahora ya no estás con 0,3, ahora estás con 0,6G. Yo te pregunto, ¿usarías aislamiento o no usarías aislamiento? Sin aislamiento estás en el 0,3G. Con aislamiento estás en 0,6G. Entonces, ¿qué estarías aumentando la aceleración? Entonces ahí ya tendrías que tú pensar, bueno, ¿qué me conviene a mí más aislar? Si es un hospital, ¿no? Imagino que preguntas por un hospital. Si es una vivienda, bueno, da igual. Pues es un hospital que es para la cual aplica este tipo de sistemas, sobre todo que puedes usar en viviendas, también puedes. Tú tienes que ver qué es lo que más te conviene a ti aislar. En este caso, me convendría aislar a mí la sala de operaciones, pero tratar de que con suerte mi espectro pueda yo llegar hasta una zona en donde mi aceleración sea más o menos igual. Puede pasar de 0,3 a 0,4 o 0,5, no hay ningún problema. Pero cuando ya es mucho, tú tendrás que evaluar toda tu línea. ¿Cumple? Perfecto. Si no cumple, cambiar, adicionar aislamiento con más amortiguación, cambiar de aisladores. ¿Para qué? Porque como tienes más aislación, tienes que meterle más amortiguamiento. Entonces ya empieza el proceso iterativo. Entonces esa es la desventaja y la duda cuando hay suelo blando. En México, sobre todo, que es un espectro bastante raro, hay ese problema. Entonces tú tienes que ir viendo en qué zonas, ¿no? Pero ya te digo que nunca vas a mantener una aceleración alta, siempre decrece. Y ahí está donde ya tú tienes que aplicar tu criterio para ver en qué punto colocarlo, ¿no? Entonces esa es la respuesta. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Bueno, aprovechando un poquito la respuesta anterior que dio hacia los chicos, bueno, aquí en TEDI también nos estamos siempre con la tecnología, así que esperen las noticias en las redes sociales para nuestra inclusión al metaverso, ¿sí? Por favor, van a estar ahí atentos. Ingeniero, por aquí vamos a ir leyendo algunas felicitaciones. Nos dice María Leonto Vázquez, excelente ponencia. Muchas gracias, ingeniero, por sus recomendaciones. Aquí también siempre tenemos gente de arquitectura, son bienvenidos, por favor, chicos. Siempre entre profesionales hay que compartir toda la información. Nieves Villanueva Chiroque nos dice, soy estudiante de arquitectura
arquitectura y me llama mucho la atención el análisis estructural y su ponencia ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Por aquí más adelante también Sonia Ocon Galán nos dice, buenas tardes, soy egresada de arquitectura y gracias a la ponencia me he dado cuenta que la ubicación de los elementos estructurales afecta mucho más de lo que creemos, así que a pensar mejor antes que plantear, nos dice. Exacto, exacto. Entonces, ingeniero, bien, finalmente por ahí, ahora vamos a ver. Bueno, por aquí hay más preguntas, así, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, aquí con John Adrelli nos dice, buenas tardes, Teddy. En mi región utilizaron aisladores en un hospital, pero nunca se llegó a terminar el proyecto. Bueno, ahí nos estaba comentando un poco su experiencia, que no se ha podido. Había un chico que estuvo preguntando acerca de si nos podría recomendar distribuidores en el Perú, si es que conoce, o en algún otro país de Latinoamérica para los demás, bueno, para las demás personas que nos ven desde diferentes países. Bueno, sí, en Perú puedo usar, por ejemplo, DIS, es una distribuidora bastante buena que brinda este tipo de dispositivos, ¿no? DIS es uno de los mayores, con sede en Chile, uno de los mayores distribuidores de este tipo de dispositivos que yo lo recomendaría, ya que está muy cerca al Perú, para poder implementar ese tipo de dispositivos. Luego tienes en Estados Unidos directamente, puedes emplear, por ejemplo, la Bridgestone, que también tiene ahí sede, que son las que usaremos nosotros, porque en este caso te da parámetros, muy aparte de los parámetros más exactos, por no decir casi exactos, es que son empresas, en este caso, manufacturadas, porque cuando tú tienes aislamiento tienes dos tipos de empresas, las no manufacturadas y las manufacturadas. Las manufacturadas son empresas como Bridgestone, como DIS, que son empresas que ya tienen muchos años en el mercado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya tienen la experiencia. Ya sus aisladores han sido probados, reales, ya han pasado ya los procesos de fallas, etcétera, que uno siempre pasa al inicio, ya lo han pasado. Entonces, su lambda es menos. Ese lambda, de lo que hablaba, el lambda mínimo, el lambda máximo es más cortito, porque ya uno tiene en cuenta la experiencia de este tipo de distribuidores. Pero si ahora uso un distribuidor que no es muy conocido, por ejemplo, hay que llamarle X, que recién salió hace 5 años y nunca sus aisladores fueron probados, ya el lambda crece y ya no, digamos, ya tendrías tú que tener mayor consideración de los posibles efectos dañinos que pueda tener, ¿no? Porque son empresas nuevas, ¿no? Particularmente yo recomendaría DIS para los que son del Perú o Sudamérica, que están ahí nada más. DIS, una empresa que yo recomiendo mucho, o la Bridgestone, ¿no? Como ya he dicho, la Bridgestone en Perú vende llantas en coches, ¿no? Imagino que han visto en Lima, ¿no? Bridgestone se escribe, no imagino que han visto, ¿no? Especialista, creo que su icono creo que es una persona llena de llantas, ¿no? Un redondito lleno de llantas, su imagen. Bueno, ahí venden llantas. En Japón son los pioneros en este tipo de dispositivos, ¿no? Pueden contactarse, ellos de igual manera se los pueden enviar, ¿no? Así que esas dos empresas para mí son las mejores que ustedes pueden emplear, ¿no? Luego hay muchas, hay otras más que ya les pasaré los Freysinet, por ejemplo, también está en Perú. Les recomiendo, Freysinet también tiene este tipo de dispositivos. También muy bueno, Freysinet también está manufacturada. Les recomiendo también Freysinet para los que quieran usar aislamiento.